Harry Potter Sirius creció con Harry 221-240 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221 Las palabras de Harry Voldemort ha vuelto provocaron un gran revuelo en Hogwarts e incluso en todo el mundo mágico británico. Sin embargo, era el final del semestre, y la pesada carga de trabajo de los éxtasis y los timo pesaba como una sentencia de muerte sobre las cabezas de todos los estudiantes de último año. Incluso con una noticia tan impactante, nadie tuvo mucho tiempo para reunirse, señalar a Harry y susurrarle. La mayoría de la gente simplemente lo miraba rápidamente con una mezcla de sospecha, miedo y un toque de curiosidad mientras se dirigían a la sala de exámenes o a la biblioteca, luego rápidamente bajaban la cabeza y fingían no ver nada. Al día siguiente del torneo de los Tres Magos, una elegante lechuza le trajo a Harry un mensaje. La fina caligrafía con una cursiva única en el pergamino le hizo reconocer a Harry como el de Dumbledore. El contenido de la carta era muy breve. Dumbledore consoló a Harry con su habitual tono amable, diciéndole que sabía todo lo ocurrido esa noche y que estaba orgulloso de su valentía y honestidad. Pero también le dijo que, debido a asuntos extremadamente complejos y urgentes, no podía hablar con Harry cara a cara por el momento. Esperaba que Harry mantuviera la paciencia y la vigilancia, y creía que pronto se ocuparía de todo. Este mensaje alivió un poco a Harry. Dumbledore lo sabía y le creía. Esto era más importante que cualquier otra cosa. Sin embargo, la reacción del mundo exterior fue mucho menos amistosa. Tras la conmoción inicial y el breve silencio, el profeta pronto reanudó su labor habitual. El titular de portada usó un titular impactante para criticar a Harry Potter por hacer comentarios escandalosos, engañar al público e intentar llamar la atención sembrando el pánico. Las palabras estaban llenas de compasión y preocupación por un joven mago que acababa de experimentar una gran presión y era mentalmente inestable, distorsionando astutamente la advertencia de Harry, convirtiéndola en la imaginación y las mentiras de un adolescente. De repente, Harry pasó de ser un héroe en el torneo de los Tres Magos a un indeseable creador de rumores. Caminando por los pasillos de Hogwarts, podía sentir claramente que aquellos ojos que una vez lo admiraron o envidiaron se habían convertido en ojos inquisitivos, sospechosos e incluso acusadores, lo que lo inquietaba. Esa tarde, justo cuando Harry había terminado un vertiginoso examen de historia de la magia y arrastraba sus cansados pies de regreso a la sala común de Slytherin solo, una persona inesperada lo detuvo. Señor Potter. Rufus Scrimgeour estaba de pie en las sombras del pasillo. Harry se sorprendió un poco, pero se detuvo cortésmente. Acompáñeme, señor Potter. Hay algunas cosas que necesito discutir con usted. El tono de Scrimgeour era firme. Llegaron a un aula vacía. Scrimgeour lanzó varios hechizos anti-interferencias antes de volverse hacia Harry y decirle sin rodeos. El ministerio ha hecho algunos cambios en tus planes de verano. Ya no tendrás que volver al número 12 de Grimmauld Place. Harry gritó. ¿Por qué? No tienes derecho, ese lugar se usará para otros fines próximamente, lo interrumpió Scrimgeour. Se trata de asuntos altamente confidenciales. En cuanto a su seguridad, el Ministerio de Magia enviará a varios aurores experimentados para garantizar su seguridad durante las vacaciones de verano. Harry lo miró, algo incrédulo. ¿Crees lo que dije? Sobre Voldemort, el rostro curtido de Scrimgeour mostró una expresión compleja. Guardó silencio unos segundos antes de hablar lentamente. Para ser sincero, Potter, no hay una opinión unánime sobre este asunto en el Ministerio de Magia. El ministro Fudge tiene sus propias consideraciones. Pero hizo una pausa, miró a Harry y dijo, tu padrino, Sirius Black, dijo lo mismo. Usó su reputación y su libertad como garantía para demostrarme que lo que decías es cierto. Sirius. El corazón de Harry se alegró de repente, y un fuerte deseo lo invadió. De verdad, necesitaba a su padrino. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente y que le diera fuerza y guía. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? Scrimgeour frunció ligeramente el ceño. Black tiene algunos asuntos que atender ahora mismo. Me temo que no podrá verte por ahora. ¿Qué pasa? Preguntó Harry, con un presentimiento extendiéndose por su corazón. Scrimgeour observó el rostro ansioso de Harry, como si estuviera eligiendo sus palabras. Finalmente, decidió decir parte de la verdad. Potter, el compañero de tu padrino, algo salió mal. ¿Sujeto? ¿Te refieres a Lupin? Harry reaccionó de inmediato, y la ominosa premonición en su corazón se hizo más fuerte. ¿Qué le pasó a Lupin?
¿Qué le pasó? Remus Lupin. La voz de Scrimgeour rebosaba de pesar. Ha sido maldecido por una poderosa magia oscura y no se encuentra bien. Sospecho que esto podría estar relacionado con su anterior ayuda secreta de Dumbledore para completar una misión muy peligrosa. Hizo una pausa, sus ojos revelaron un atisbo de insatisfacción con alguien. Para ser honesto, Potter, no me gusta en absoluto la forma en que Dumbledore maneja los problemas. Siempre le gusta controlar todo con sus propias manos y dejar que otros corran riesgos innecesarios. No tienes derecho a decirle a Dumbledore qué hacer, replicó Harry. Simplemente no me gusta cómo hace las cosas Dumbledore. Las acciones de los aurores son más bien procedimentales y estandarizadas. Las operaciones estandarizadas tienen beneficios estandarizados. Scrimgeour, obviamente, ya no quería discutir con Harry. Vine a decirte que no tienes que volver a casa durante las vacaciones de verano. Mi subordinada Tonks vendrá a recogerte. Solo recuerda esto. Los comentarios de Scrimgeour sobre Dumbledore todavía resonaban en sus oídos, pero su apresurada vuelta había desaparecido por el pasillo. A Harry se le encogió el corazón al enterarse de lo de Lupin. Maldito. ¿Ayudando a Dumbledore en su misión? ¿Qué significaba eso? Casi de inmediato sacó un espejo retrovisor de su bolsillo. Sirius. Susurró con urgencia al espejo. El espejo parpadeó un par de veces, pero el rostro familiar de Sirius con su sonrisa indomable no apareció. En cambio, un rostro con cabello corto y negro y un par de ojos igualmente oscuros brilló en el espejo, tan rápido que Harry casi pensó que era su propia ilusión. Ese rostro le resultaba familiar, pero Harry no pudo recordar quién era por un momento. Entonces, la conexión del espejo bidireccional se cortó y la superficie del espejo volvió a un borroso color blanco grisáceo. A Harry se le encogió el corazón. ¿Quién era? ¿Por qué sostenía el espejo de Sirius? ¿Le pasaba algo a Sirius? Incontables pensamientos terribles le daban vueltas en la cabeza, inquietándolo. Harry estaba distraído en el siguiente examen de adivinación. Solo podía pensar en la seguridad de Lupin y en el rostro perturbador que se reflejaba en el espejo. Cuando finalmente entregó el pergamino y salió a rastras de la sala de exámenes, el cielo al otro lado de la ventana comenzaba a teñirse con el resplandor anaranjado de la noche. Sacó de nuevo el espejo retrovisor y gritó casi sin esperanza. ¿Sirius? ¿Canuto? ¿Estás ahí? Esta vez, tras unos segundos de parpadeo, el espejo finalmente se aclaró, revelando el rostro de Sirius, que lucía un poco cansado y preocupado. Parecía estar en una habitación con poca luz, y el fondo estaba un poco borroso. Harry. El rostro de Sirius se iluminó al ver a Harry. ¿Estás bien? Acabo de sentir que alguien me llamaba, pero la situación es un poco incómoda. ¿Estoy bien?, preguntó Harry con ansiedad. Scrimgeour vino a verme. Dijo que Grimmauld Place estaba siendo usado para otra cosa y que no podía volver durante el verano. También dijo que algo le había pasado a Lupin. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Lupin? La mirada de Sirius se ensombreció un poco y suspiró. Sí, Harry. El número 12 de Grimmauld Place ha sido reforzado capa por capa y entregado a Dumbledore para que lo organice todo para asuntos más importantes. En cuanto a Remus, dijo con la voz un poco ronca, las maldiciones de magia oscura siempre son muy crueles. Sufrió mucho, pero insistía en que valió la pena. ¿Digno? Harry estaba confundido. ¿Qué clase de misión era? ¿Qué le pidió Dumbledore? Lo siento, pero Dumbledore me ha dicho, Harry, la expresión de Sirius se volvió seria, que te dé la menor cantidad de detalles posible, especialmente sobre lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Harry casi gritó, con una sensación de exclusión, ira e impotencia que lo invadieron. Pero al instante siguiente, un pensamiento frío lo golpeó como un rayo. La maldita conexión cerebral entre él y Voldemort. Si sabía demasiado, Voldemort, de acuerdo. La voz de Harry bajó al instante. Entiendo. Sabía que era para protegerse a sí mismo y a todos. Pero esa sensación de estar a oscuras y sin poder era realmente terrible. Y hablando de tener cuidado, Harry, hay una cosa más que debo recordarte. Ese chico de la familia Malfoy, Draco Malfoy. No me importa qué tipo de relación tuvieras en el colegio ni lo que haya hecho por ti, el tono de Sirius era inusualmente firme. Espero que puedas alejarte de él y mantener la mayor distancia posible. No importa lo complicado que te parezca ni lo cerca que te haga sentir. Prométeme que tendrás mucho cuidado con él. Cortó silenciosamente la conexión del espejo de dos caras y la superficie del espejo volvió a la calma. Harry se apoyó abatido contra la fría pared de piedra del pasillo, sintiéndose perdido.
Voldemort había vuelto, Dumbledore lo evitaba, Lupin estaba maldito y Sirius no podía acompañarlo porque tenía que cuidar de Lupin y llevar a cabo misiones secretas. Se sentía como un blanco aislado, enfrentándose solo a la malicia y la sospecha de todo el mundo mágico. Las calumnias del profeta, las miradas extrañas de sus compañeros de clase y los ojos rojos sangre de Voldemort, capaces de espiarlo todo a través de sus ojos en cualquier momento. En ese momento, una mano se posó suavemente sobre su hombro. Harry se sobresaltó y levantó la vista bruscamente. Draco llegó a su lado sin saber cuándo. ¿Quieres dar un paseo fuera del castillo? Parece que estás de mal humor. No tengo motivos para estar de buen humor, no negó Harry. Me preocupa mucho que te escapes de la escuela otra vez, dijo Draco. No quiero tener prisa por seguirte a ese maldito mundo mugle como la última vez. ¿Quién sabe qué son esos semáforos mugles? Casi me aplastan esos monstruos de hierro. No lo haré. Harry miró a Draco. Hacía unos minutos, Sirius le había pedido que se alejara de Draco. Quizás no podía hacerlo. Ahora el único que podía hablar con él era Draco. Solo queda un examen de defensa contra las artes oscuras. Deberías ser bueno en él, dijo Draco. Luego tomaremos el tren a casa. Sí. No sé a dónde me llevarán los aurores después, pensó Harry. Entonces son vacaciones de verano, se dijo Draco. Sí. El verano después de la resurrección de Voldemort. Pensó Harry. Nosotros sí, dijo Draco, mirando al infeliz Harry. Harry de repente se sintió ansioso por escuchar a Draco decir algo sorprendente, pues el futuro le parecía desesperanzado. Gastaremos nuestras ganancias del torneo de los tres magos durante el verano, dijo Draco. 1000 galeones. Hacía tiempo que no te veía sonreír. Señor Potter, residirá aquí temporalmente durante las próximas semanas hasta nuevo aviso. Uno de los aurores mayores que había escoltado a Harry dijo. Estaremos afuera del hotel y en la puerta de su habitación para garantizar su absoluta seguridad. Harry entendió el subtexto tácito de las palabras de la otra parte. Se asegurarían de que él se quedara seguro allí, mantuviera la boca cerrada, no saldría a contarle a nadie sobre el recién regresado Voldemort y no traería más problemas al Ministerio de Magia y al buen nombre del ministro Fudge. La supuesta perturbación innecesaria probablemente también incluya a cualquiera que le crea y esté dispuesto a ayudarlo a difundir la verdad. Esto es simplemente una jaula exquisita disfrazada de seguridad. Harry miró al inexpresivo Auror, intentando no mostrar ninguna emoción en su rostro, y simplemente preguntó. Entonces, ¿dónde está mi lechuza, Edward? Todavía puedo usarla para escribirles a mis amigos, ¿verdad? Su lechuza puede enviar y recibir cartas con normalidad, señor Potter. Sin embargo, según las normas especiales del Ministerio de Magia para objetos importantes protegidos en tiempos extraordinarios, todas las cartas que entren y salgan de este lugar estarán sujetas a los controles de seguridad rutinarios y necesarios antes de ser enviadas y recibidas. ¿Control de seguridad rutinario? Repitió Harry mentalmente. Eso significaba que cada palabra que dijera y cada palabra que escribiera sería revisada una y otra vez por el Ministerio de Magia. ¿Qué información útil podía esperar transmitir? Después de decir eso, el Auror mayor no dijo más, solo asintió sin ninguna emoción, y luego salió de la habitación con otro Auror más joven que permaneció en silencio como un hombre de madera de principio a fin, y cerró la puerta suavemente desde afuera. Harry podía oírlos claramente susurrando en la puerta, acomodándose, y luego se oyeron pasos regulares que indicaban vigilancia. Uno de ellos custodiaba su puerta, y el otro probablemente patrullaba las afueras del hotel. Harry sacó la pequeña herramienta fantasma que Draco le había dado en su primer año en la maleta. No esperaba que Draco le respondiera tan rápido. La voz de Draco se escuchó, un poco distorsionada tras ser procesada por magia, pero aún claramente reconocible. El sonido de fondo del lado de Draco era muy animado, lleno de conversaciones ruidosas y el sonido nítido de vasos chocando. ¿Estás en el vestíbulo del ministerio? Bromeó Harry bruscamente. La mansión Malfoy se está convirtiendo en una segunda sala del Ministerio de Magia últimamente, o mejor dicho, en un circo en auge entre bastidores. Todo tipo de gente que antes había desaparecido ahora hace todo lo posible por unirse a la diversión. Casi estoy harto de ellos, dijo Draco. Harry fue directo al grano. Estoy en el hotel del Callejón Diagon, en el segundo piso, la segunda habitación al este de la entrada del callejón. Ya veo. ¿Por qué vive ahí? El Ministerio de Magia tiene un gusto cuestionable. Draco hizo una pausa, y el ruido de fondo pareció disminuir un poco. Al parecer, se había ido a un lugar más tranquilo. ¿Qué hay de los aurores encargados de protegerte?
¿Usaron algún hechizo de protección especial en tu habitación? Por ejemplo, hechizos antiaparición, hechizos de alarma o hechizos de encarcelamiento. ¿Cuántas personas están de guardia? ¿Hechizos de protección? Parece que su mayor prioridad es asegurarse de que no diga tonterías afuera, en lugar de preocuparse por si mi seguridad está en peligro. 2 personas, 2 en total. Draco se rió entre dientes. Entonces deberías dormir más durante el día y descansar lo suficiente. No puedo dormir, dijo Harry. Te buscaré por la noche, explicó Draco su plan concisamente. Era tarde en la noche. El ruido del callejón Diagon se fue apagando poco a poco, dejando solo los pasos apresurados de los magos y la tenue música del bar mágico en la distancia. Está lloviendo. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo. La llovizna que empezó al anochecer se prolongó hasta bien entrada la noche. Las gotas golpeaban el cristal, produciendo un sonido monótono y molesto. Harry no había dormido en todo el rato, escuchando atentamente cualquier sonido del exterior. Solo tenía en la mente la ridícula expectativa de la llegada de Draco. Esperó durante mucho tiempo. Justo cuando Harry pensó que Draco no vendría debido a la lluvia, o que estaba tropezando con los mortífagos que se agolpaban hacia la mansión Malfoy, se escuchó un leve ruido de rasguño en la pequeña ventana de su habitación. Harry se sentó inmediatamente en la cama, agarrando nerviosamente la varita escondida debajo de su almohada. La ventana se abrió con cuidado una rendija, y un nuevo rayo de luz, fragmentado por la lluvia, brilló en la habitación en penumbra. Entonces, como un gato ágil y mojado, Draco entró en silencio desde el estrecho alféizar. Draco vio que Harry lo miraba y golpeó la ventana 3 veces, emitiendo breves sonidos. El corazón de Harry dio un vuelco, e inmediatamente contuvo la respiración y se levantó, abriendo con cuidado las pesadas cortinas. A la luz de la luna, el rostro cincelado de Draco apareció claramente en el campo de visión. Su cabello, que siempre llevaba meticulosamente arreglado, ahora estaba un poco desordenado. Draco solo llevaba una camisa blanca fina con el cuello ligeramente abierto, dejando al descubierto las líneas de su cuello y una clavícula apenas visible. Su pecho subía y bajaba ligeramente debido a la escalada y a su respiración agitada. Draco, obviamente, se esforzó mucho para trepar sigilosamente por el estrecho alféizar de la ventana del segundo piso, que apenas tenía punto de apoyo. Tenía un rastro de sudor cristalino en la frente, mezclado con frías gotas de lluvia. La ropa mojada perfilaba el delgado pero vigoroso cuerpo del chico. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de la ventana y lo rociaba, dándole un borde plateado, borroso y un tanto irreal. La lluvia se condensaba en diminutas gotas de agua en las puntas de su cabello y pestañas, brillando como frágiles diamantes. Draco se encontraba en la intersección de la luz de la luna y la sombra. Sus ojos grises brillaban sorprendentemente en la oscuridad, con un toque del frío de la noche lluviosa y la emoción de entrar en la zona prohibida. Harry rápidamente lo atrajo hacia sí. Un aroma mezclado con lluvia y el aroma fresco y único de Draco lo golpeó en la cara. Merlín. Draco se tambaleó al entrar en la habitación, cerrando la ventana y corriendo las cortinas rápidamente. Se quejó en voz baja, con un dejo de entusiasmo por haber tenido éxito en su plan. Los alféizares de estos hoteles están hechos a medida para elfos domésticos. Son demasiado estrechos. ¿Cómo lograste evitar a esos aurores que vigilaban afuera? Preguntó Harry en voz baja, lleno de dudas. Caminó hacia la puerta y escuchó atentamente. Afuera reinaba el silencio. Solo fue un pequeño juego de manos, sin respeto. Draco levantó la barbilla con aire de suficiencia, se inclinó hacia Harry y lo besó en los labios. Se sentaron junto a la crujiente cama de madera de la habitación. Unos pocos rayos de luz de luna apenas se colaban por los huecos de las cortinas, proyectando unas cuantas manchas plateadas rotas en el suelo. Parece que no podremos salir a caminar esta noche. Draco se sacudió las gotas de agua del pelo. Miró la lluvia fuera de la ventana y frunció los labios. Quizás por un tiempo, solo podamos vernos en secreto de noche, como estos trolls que no quieren ver la luz del día. Harry no dijo nada, solo lo miró. A Draco tampoco pareció importarle, y buscó una toalla relativamente limpia para secarse el pelo y las mejillas. Draco contempló la escena callejera borrosa por la lluvia que se extendía por la ventana, luego se giró para mirar a Harry. Dijo en voz baja. ¿Sabes? Antes odiaba los días lluviosos. Harry lo miró confundido. Muy molesto, enfatizó Draco. En mi opinión, los días lluviosos significan uniformes mojados durante los entrenamientos de Quidditch, un campo embarrado y mi cabello siempre mojado por la lluvia y pegado a mi frente en mechones, lo cual no es nada atractivo.
Arrugó la nariz, como si recordara algún roce desagradable. Pero cambió de tema y volvió a fijar la mirada en el rostro de Harry. Gracias a ti, ya no creo que los días de lluvia sean tan malos. Su voz era muy suave, y ver hoteles destartalados ya no me molesta tanto. Harry no dijo nada, pero extendió la mano en silencio y tomó la fría de Draco, aún mojada por la lluvia. El cuerpo de Draco se tensó ligeramente, y entonces le devolvió la mano, sintiendo el calor de las yemas de sus dedos atravesar su piel. Harry estaba a punto de decir algo, pero Draco bloqueó todas sus palabras con un beso. Te extrañé, dijo Draco. Solo hemos estado separados por un corto tiempo, señaló Harry. Vendré a mirar por la ventana todos los días, sonrió Draco. Por cierto, Draco pareció recordar algo de repente, sacó algo parecido a un cheque de Gringotts del bolsillo de su camisa y lo agitó frente a Harry. ¿Cómo vas a gastar los 1000 galeones del premio del torneo de los 3 magos? Supongo que aún no lo has pensado, ¿verdad? El trofeo ganado en el concurso ha estado tirado en la esquina de la maleta de Harry desde que lo sacó de la escuela. No lo sé, respondió Harry con sinceridad. Aún no lo he pensado. Las cosas que se podían comprar con galeones no eran lo que quería en ese momento. La habitación quedó en silencio por un rato, solo se oía el sonido de la lluvia fuera de la ventana. Harry realmente no había pensado en ello. El regreso de Voldemort no lo había dejado de humor para pensar en esta fortuna inesperada. 1000 galeones, dijo Draco con tono despreocupado, como si solo fueran un montón de canicas de cristal sin valor. No es mucho, pero tampoco poco. Si quieres invertir, puedo pedírselo a mi padre. Sus viejos amigos del Ministerio de Magia siempre tienen información privilegiada. O podemos comprar cosas muy valiosas. Si no, podemos ir a un hotel mágico de lujo y alojarnos en una suite de lujo con piscina cubierta y jardín en el cielo durante unos días. Creo que podemos gastar todo el dinero en un instante. Sin embargo, todas estas son formas en las que pensé en usarlo. Pero quiero hacerte feliz, así que al final todo depende de lo que te guste, de lo que consideres significativo y de lo que quieras hacer con ello. Harry levantó la cabeza y miró a Draco, cuya silueta se difuminaba bajo la luz de la luna y la sombra de la lluvia. Negó con la cabeza suavemente. Dinero, gástalo como quieras. No quiero nada ahora mismo, y no lo necesito. Cerró los ojos y continuó. Tengo la mente hecha un lío ahora mismo. Los galeones no pueden comprar seguridad real, ni pueden ahuyentar a Voldemort y a los mortífagos. Para mí, es solo un montón de oro frío y pesado. Draco no dijo nada, pero apretó su brazo alrededor de los hombros de Harry para permitir que éste se apoyara en él más cómodamente. «¿Puedo hacer algo significativo?», sugirió Draco. Sintió que Harry se movía ligeramente en el hueco de su hombro, como conmovido por sus palabras. «¿Algo significativo?», murmuró Harry, con la voz un poco turbia. «¿Cómo qué? ¿Donar al Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas? ¿O crear un fondo de ayuda mutua para las víctimas de la marca tenebrosa? Odias esta marca en mi brazo, ¿verdad?», dijo Draco. Harry asintió. «Me desharé de él cuando todo termine», dijo Draco con seriedad. «¿Tienes algún deseo ahora?». La mirada de Harry pasó de los ojos de Draco a su camisa blanca, ligeramente mojada por la lluvia, y luego al callejón Diagon, cubierto por la lluvia, que se extendía al otro lado de la ventana. Entonces, susurró. «Solo quiero que te quedes aquí conmigo. Aunque no hagas ni digas nada, todo está bien». A la mañana siguiente, Harry se despertó con un rápido golpe en la puerta. Una voz femenina joven y animada llegó desde el otro lado de la puerta. «Buenos días, Harry. Soy Tonks». Harry se sorprendió un poco. Esta voz sonaba mucho más amigable que la de los 2 aurores sin vida de ayer. Abrió la puerta y vio a una joven bruja de pelo corto color rosa chicle guiñándole un ojo. Era Tonks, una auror que Harry había conocido ocasionalmente en el Ministerio de Magia, que siempre podía cambiar su cabello de colores extraños e impresionar a la gente. Ella realmente estaba muy animada, e incluso casi tropezó con su túnica de mago demasiado grande cuando estaba ayudando a Harry a preparar el desayuno. El desayuno de Harry también incluía varias cartas, que obviamente habían pasado el control de seguridad rutinario de Tonks o sus colegas. Al principio, Harry dudaba del tipo de cartas que pudieran pasar el escrutinio de esos aurores hasta que vio la familiar y meticulosa caligrafía de una de ellas. De Perky Weasley. Abrió la carta, que exudaba el olor único a pergamino y tinta de las oficinas del Ministerio de Magia. «Querido Harry», comenzaba la carta, «antes que nada, permíteme extenderte mis más cálidas felicitaciones de nuevo en nombre de la familia Weasley.
Felicidades por ganar el trofeo del torneo de los tres magos para Hogwarts junto con el señor Malfoy. Sin duda, esta es una de las mayores glorias de Hogwarts en los últimos años. Harry casi podía imaginar la expresión seria y ligeramente oficial de Perky mientras escribía esto. Perky continuó escribiendo en la carta que su trabajo actual como subdirector del Departamento de Asuntos Mágicos Internacionales iba muy bien, que el señor Crouch era un buen líder y que, además, había recibido una bonificación por su reciente y sobresaliente desempeño. Con orgullo, declaró que había usado el salario para comprar un nuevo conjunto de túnicas para Ron y su hermana pequeña, Ginny. Sin embargo, cambió de tema y dijo con extrema dureza que se negaba rotundamente a que George y Fred, dos tipos que no hacían bien su trabajo, le pidieran fondos para fabricar sus supuestos productos de broma. Perky creía que los dos hermanos solo estaban bromeando y que no estaban haciendo su trabajo en absoluto. Al final de la carta, se refirió de forma muy vaga y sutil al anuncio de Harry después del juego. En cuanto al delicado tema que mencionaste recientemente en público, escribió Perky, entiendo que puedas estar bajo mucha presión, pero como amigo, debo advertirte con delicadeza que es muy imprudente contradecir abiertamente la postura oficial del Ministerio de Magia sin pruebas sólidas, o incluso enfadar a las autoridades. Incluso invitó cálidamente a Harry a que, si Harry estaba dispuesto, podría encontrar tiempo para acompañarlo o al Ministerio de Magia para hablar con algunos funcionarios de mente abierta para aclarar algunos malentendidos innecesarios. Harry tenía sentimientos encontrados al terminar de leer la carta. Sabía que Perky no tenía malas intenciones, pero ir al ministerio a charlar. No estaba seguro de que alguien quisiera oírlo hablar. En ese momento, Tonks volvió a llamar a su puerta. Oye, Harry, te está saliendo moho por estar en tu habitación, ¿verdad? Asomó la cabeza. Su corto cabello rosa ahora tenía un morado brillante. El director dijo que, para garantizar tu seguridad, puedes pasear un rato por las calles del Callejón Diagon para tomar el aire. Claro, tengo que seguirte de cerca. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría salir a dar un paseo? Harry se levantó de inmediato. Sería mucho mejor salir de aquella pequeña habitación, aunque solo fuera para caminar por la calle, que estar encerrado allí. Estuvo de acuerdo. Pensaba que, aunque Tonks era un poco imprudente, era una buena amiga que hacía sentir bien a la gente. Caminaron uno tras otro por las concurridas calles del Callejón Diagon. Tonks observaba atentamente los alrededores, mientras Harry respiraba con avidez el aire exterior. Al pasar ante la magnífica puerta de mármol blanco de Gringotts, un ruido repentino los atrajo. Se vieron dos figuras pelirrojas idénticas siendo invitadas a salir de la imponente puerta giratoria de bronce del banco por varios duendes completamente armados con expresiones extremadamente serias, o mejor dicho, siendo medio empujados y medio echados a codazos. Solo queremos solicitar una pequeña cantidad de capital inicial para nuestro negocio. Duendes, no pueden ser tan irrazonables. Uno de los jóvenes pelirrojos, Harry no sabía si era Fred o George, protestaba a gritos. Así es. Seguro que ganaremos mucho dinero en el futuro. Has perdido una gran oportunidad de inversión. Añadió otro joven pelirrojo, enojado. Sin embargo, el duende líder los miró fríamente con sus astutos ojos negros y dijo con voz cortante. Gringotts es un banco, no una organización benéfica, y desde luego no es un lugar para ofrecer inversiones arriesgadas para sus planes irrealistas. Tras evaluarlo, creemos que su proyecto es demasiado arriesgado y las perspectivas de ganancias son inciertas. Por lo tanto, su solicitud queda oficialmente rechazada. Ahora, por favor, váyase de aquí inmediatamente y no obstaculice el negocio de otros distinguidos clientes. Después de decir eso, los duendes cerraron de golpe la pesada puerta de bronce sin ninguna ceremonia, dejando a los frustrados y enojados gemelos Weasley de pie en los escalones de la entrada de Gringotts, mirándose el uno al otro. Harry se quedó no muy lejos, mirando los rostros frustrados de Fred y George, sintiéndose muy incómodo. «Tonks, ¿puedo acercarme y decirles unas palabras?», preguntó Harry al Auror que estaba a su lado. «Por supuesto», dijo Tonks. Harry dio un paso adelante. «Fred. George». Cuando los gemelos vieron a Harry, inmediatamente dejaron de lado la frustración en sus caras. «Oh. Miren a quién nos encontramos». Fred abrió los brazos exageradamente. «El famoso campeón del torneo de los tres magos, Harry Potter». Continuó George. «Acabamos de tener una conversación a fondo con los duendes de Gringotts sobre sus políticas financieras y descubrimos que su apoyo a las industrias innovadoras es incluso menor que el cerebro de un troll. Son solo un grupo de míopes a quienes solo les importa el oro.
concluyó Fred indignado. Harry los escuchó quejarse con un tono humorístico incluso cuando estaban frustrados, y pensó que en este mundo mágico que estaba a punto de volver a sumirse en la oscuridad y el miedo, la gente necesitaba reír más que nunca. Definitivamente, esto no era la tontería que decía Perky. Harry escuchó en silencio sus descripciones, mezcladas con quejas y auténtico entusiasmo. En ese momento, una idea surgió en su mente, silenciosa como una semilla, y rápidamente echó raíces y brotó. 1000 galeones. La bonificación que lo hacía sentir pesado e incluso un poco acalorado de repente encontró su mejor destino en ese momento. Sabía lo que debía hacer. Esta idea era tan clara y firme que la ira contenida en su corazón durante días pareció abrirse paso gracias a esta pequeña semilla llena de esperanza, dejando entrar un rayo de luz. Pero Harry no dijo lo que pensaba de inmediato. Sabía que aún no era el momento, y también sabía que la fuerte autoestima de los gemelos no aceptaría fácilmente semejante regalo. Simplemente dio un paso al frente, con una expresión más seria y sincera que nunca. Ignora a esos duendes, comenzó Harry, tienes una idea brillante. Fred y George quedaron atónitos. Pensaron que Harry tomaría su sueño como una broma, como todos los demás, o que, como mucho, les mostraría una mínima compasión. Pero la sinceridad y la admiración en los ojos de Harry les hicieron creer que era cierto. ¿De verdad lo crees?, preguntó George con incertidumbre. Por supuesto. Harry asintió afirmativamente y les dedicó una sonrisa sincera. No se rindan. Siempre habrá una manera. Fred y George miraron a Harry con sorpresa, como si no esperaran recibir una afirmación tan seria de su parte. Se miraron y luego sonrieron. Claro que no, Harry. George puso los ojos en blanco en dirección a Gringos. Traeremos algunas cosas divertidas cuando empiecen las clases, dijo Fred. El precio de haberme dado el gusto de escabullirme anoche fue sentirme somnoliento todo el día siguiente. Harry yacía sobre la vieja y crujiente mesa de madera del hotel, su cabeza se sentía tan pesada como si estuviera llena de plomo y sus párpados caían sin control. Anoche, Draco saltó el muro para encontrarse con él, como habían acordado. Por alguna razón, él y Draco se escaparon a las afueras de Londres en moto. Esa enorme motocicleta negra era uno de los tesoros que Sirius escondía en secreto en el mundo Muggle. También era una de las pocas habilidades Muggles que realmente pertenecían a Harry, la cual había aprendido bajo la guía de Sirius durante las vacaciones de verano anteriores. Conduciendo una motocicleta por un camino rural desierto, sintiendo el rugido del motor y la fresca brisa nocturna, Harry olvidó por un momento todos sus problemas. Pero esta fugaz libertad y emoción casi le agotaron. Sintió que podría dormir 3 días y 3 noches. Sin embargo, el callejón frente al hotel no parecía dispuesto a dejar que se saliera con la suya. Un leve ruido se colaba por las rendijas de la ventana. Al principio era solo un zumbido vago, pero pronto se convirtió en una discusión desesperada, incluso mezclada con algunos gritos apagados. Harry hundió la cabeza entre los brazos, irritado, intentando bloquear el ruido y solo deseando dormir un rato. Pero en ese momento, la cicatriz en forma de rayo de su frente sintió un dolor agudo, como si la presionaran con fuerza con un hierro al rojo vivo. ¡Ah! Harry no pudo evitar soltar un breve grito de dolor. Saltó de la silla y se apretó la frente con ambas manos. Un dolor intenso recorrió su cerebro como una marea, pero junto con el dolor llegó una sensación más extraña y espeluznante. Era éxtasis, un éxtasis puro lleno de poder y victoria. Esta emoción fría y maligna, ajena a él, era tan fuerte que casi le arrebató la consciencia. Este dolor intenso y este placer pervertido hicieron que Harry sintiera una sensación de inquietud y náuseas desde lo más profundo de su corazón. Sabía que esto significaba que Voldemort debía estar feliz por algún terrible éxito. El alboroto afuera se hacía cada vez más fuerte. Harry soportó el dolor en la frente y se tambaleó hacia la puerta. La abrió con violencia, listo para preguntarle al auror que la custodiaba qué había pasado, pero descubrió que no había nadie. Los 2 aurores que debían acompañarlo habían abandonado sus puestos sin saber cuándo. El pasillo era un caos. Un mago que parecía haber salido corriendo de una tienda del callejón Diagon estaba apoyado contra la pared, aterrorizado, con el rostro pálido y todo el cuerpo temblando. ¿Qué pasó? Harry corrió hacia él, lo agarró del brazo y preguntó en voz alta. ¿Dónde están los aurores? ¿A dónde se han ido? El mago parecía haber visto a Harry. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, estaban inyectados en sangre, le temblaban los labios y no pudo pronunciar una frase completa durante un buen rato. Muertos, muertos, todos muertos. ¿Quién murió?
¿Qué pasó? El corazón de Harry se encogió. Fudge, Cornelius Fudge, nuestro ministro de magia, ha muerto. Gritó finalmente el mago con voz casi desmayada, sollozando. Y Scrimgeour. Rufus Scrimgeour, también ha muerto. En el Ministerio de Magia. Dijeron Azkaban también, jadeó violentamente de miedo y casi se desmaya, pero aún así usó sus últimas fuerzas para dar la noticia. Hubo una fuga masiva en Azkaban. Todos los mortífagos han salido. Tras pronunciar la última frase, el mago pareció haber agotado todas sus fuerzas. Se desplomó en el suelo y lloró incoherentemente. Harry soltó la mano, retrocedió 2 pasos y se apoyó en la fría pared. Sus oídos resonaban con el violento latido de su corazón y el zumbido de la sangre que le subía al cerebro. Sintió un fuerte olor a sangre, con un olor a óxido que inexplicablemente le subía a la nariz, como si él mismo hubiera vivido una masacre. Miró por la puerta abierta del primer piso del hotel, en el callejón Diagon. La calle, antes bulliciosa y llena de magia, ahora estaba sumida en el pánico. Los magos ya no paseaban tranquilamente por las tiendas, sino que corrían despavoridos, y las puertas y escaparates se cerraban a toda prisa con magia. Todos tenían una mirada apocalíptica. Agarraban a sus hijos o a sus parejas, intentando escapar de vuelta a casa lo antes posible. Harry se quedó allí, observando todo esto, pero sorprendentemente no pensó en huir. En cambio, una idea loca, que incluso él mismo consideraba irrazonable, surgió con claridad en su mente. Quería ir al Ministerio de Magia. ¿Por qué ir al Ministerio de Magia? Se preguntó Harry. Ese era sin duda el lugar más peligroso, el centro de la tormenta. Sin embargo, el dolor punzante en su frente, relacionado con el éxtasis de Voldemort, era como un hilo invisible que atraía sus pensamientos en esa dirección. ¿Era Voldemort? ¿Estaba en el ministerio ahora mismo, disfrutando de su sangrienta victoria? En ese momento, Harry recordó la carta que había recibido hacía unos días. Percy Weasley lo había invitado, diciendo que podía acompañarlo al Ministerio de Magia para hablar con algunos funcionarios de mente abierta y así evitar malentendidos innecesarios. Una excusa perfecta. Sí, iba a acudir a esa cita, iba a hablar con Percy Weasley, una excusa perfecta para entrar en ese espacio de lo correcto y lo incorrecto. La mente de Harry reapareció con el rostro curtido de Rufus Scrimgeour, quien lo había ayudado antes. Al menos, creyó a Sirius y le contó la noticia de Lupin. A Harry no le gustaba mucho, e incluso pensaba que era demasiado duro y cruel. Pero pase lo que pase, la noticia de sus muertes llegó demasiado de repente, tan de repente que parecía irreal. Harry no lo dudó. Se puso la capucha para cubrir su prominente cabello negro y la cicatriz de la frente lo mejor posible, y salió en contra del flujo de gente presa del pánico, del callejón Diagon al caldero chorreante. La cabina telefónica roja, una de las entradas para visitantes del Ministerio de Magia, estaba hecha un desastre. Harry marcó el número lo más rápido posible, y cuando la fría y formal voz femenina le preguntó el motivo de la visita, pensó rápidamente en una salida y dijo en voz baja. Soy un visitante de Percy Weasley y tengo un asunto urgente. Con una vibración familiar, la cabina telefónica se hundió como un ascensor. Al abrirse la puerta, nos invadió una ola de calor mezclada con pánico, sangre y magia siniestra. El vestíbulo del Ministerio de Magia, un lugar que antaño era solemne y majestuoso, con una chimenea dorada y un hermoso techo azul pavo real, ahora era un caos sin precedentes. Innumerables magos, en su mayoría empleados de bajo rango del Ministerio de Magia o personas que acudían a hacer negocios, gritaban, se empujaban y se abalanzaban, corriendo desesperadamente hacia las chimeneas que servían de salida, intentando escapar de aquel lugar conflictivo. La llama verde de la Red Flu se encendió y se extinguió una y otra vez, arrastrando a grupos de personas en pánico. La multitud que huía empujaba a Harry de un lado a otro, pero aún así logró colarse en el centro del pasillo. Entonces, alzó la vista y vio una escena aterradora. Justo encima del pasillo, el techo mágico que debería haber mostrado un cielo azul despejado ahora era de un verde oscuro y siniestro. Una enorme marca tenebrosa, compuesta por una calavera y una gran serpiente que salía de su boca, colgaba en lo alto, emitiendo una luz fría y maligna. Véase también marca tenebrosa. El entorno era un caos, con varios documentos, tinteros volcados y varitas que alguien había dejado caer, pero Harry no vio los cuerpos de Fudge y Scrimgeour como imaginaba. Aunque el lugar era un caos, también tenía una extraña señal de limpieza. En medio de este caos casi descontrolado, una voz resonó repentinamente por toda la sala.
La voz, amplificada varias veces por magia, era inusualmente tranquila, casi indiferente, con un ritmo impasible como el de una máquina, acallando por completo cualquier grito y llanto. Atención a todos los miembros del Ministerio de Magia y magos visitantes. Por favor, mantengan la calma. Harry se giró bruscamente hacia la fuente del sonido. Frente a la estatua dorada de la magia es poder en el centro del salón, un hombre alto y de aspecto serio, con una túnica oscura meticulosamente vestida, estaba parado allí, sosteniendo una varita en su mano con la punta de la varita contra su garganta, obviamente estaba usando un hechizo de altavoz. Harry reconoció al hombre y su corazón dio un vuelco en estado de shock extremo. Era Barty Crouch. Barty Crouch. El exdirector del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, quien debería haber sido destituido por el crimen de su hijo, se decía que se encontraba muy mal de salud y prácticamente desconectado del mundo. Parecía tan tranquilo que resultaba inquietante. Barty Crouch continuó anunciando a la multitud alborotada con su voz mecánica e impasible. No hay necesidad de entrar en pánico. El Ministerio de Magia acaba de sufrir un ataque vergonzoso y despreciable planeado por fuerzas extranjeras. El ministro Cornelius Fudge y el director Rufus Scrimgeour fueron asesinados. Pero alzó ligeramente la voz, con una autoridad incuestionable, hemos atrapado al culpable. El hombre que mató a 2 altos funcionarios del Ministerio de Magia e intentó sembrar el caos ha sido capturado en el acto por nuestros valientes aurores. Al terminar de hablar, varios rayos de luz iluminaron un rincón previamente ignorado a su lado, iluminando a un hombre atado con cuerdas mágicas y arrodillado en el suelo hecho un desastre. Su ropa estaba sucia y rota, su cabello estaba despeinado, y su rostro reflejaba un miedo y una desesperación extremos que casi lo desbordaban. Con una bola de tela en la boca, solo podía emitir gemidos como una bestia herida. Harry reconoció al hombre como Igor Karkaroff, quien había huido de Hogwarts a toda prisa no hacía mucho tiempo. Harry miró el rostro de Igor Karkaroff, contraído por el miedo y la desesperación. Luchaba en vano como un pez atrapado en una red, y gemía desconsoladamente. Harry todavía recordaba la conversación entre Karkaroff y Snape esa noche en Hogwarts. Harry no sintió ni un rastro de simpatía en su corazón, pero sabía muy claramente que Karkaroff no podía ser el asesino. Para que magos como Cornelius Fudge y Rufus Scrimgeour, ambos en altos cargos y muy alertas, fueran asesinados al mismo tiempo dentro del Ministerio de Magia, el asesino debía ser alguien interno en quien confiaban mucho, alguien que pudiera hacerles dejar sus varitas cuando menos preparados estaban. No importaba que Mortífago u otra criatura oscura se escondiera, no podía ser Igor Karkaroff, el que acababa de desertar. Era un engaño evidente para convertirlo en chivo expiatorio. La voz robótica y sin emociones de Barty Crouch todavía resonaba por el pasillo, asegurándole a la multitud en pánico que el ministerio tenía la situación bajo control y pronto recapturaría a los crueles mortífagos que habían escapado de Azkaban y los llevaría ante la justicia con castigos más severos que el beso del dementor. Harry sintió que todos los presentes huían presas del pánico, lloraban de miedo o susurraban entre sí. Solo él seguía escuchando con calma el discurso vacío y falso de Barty Crouch, palabra por palabra. Todo era tan extraño. Desde la enorme marca tenebrosa hasta la extraña apariencia de Crouch, pasando por Karkaroff como el culpable con tantas lagunas legales, todo parecía un drama absurdo y mal montado. Harry sabía que no podía quedarse allí más tiempo. Este lugar estaba lleno de mentiras y peligro. Agachó la cabeza, se ajustó la capucha y se mezcló con la multitud caótica que seguía intentando escapar del pasillo, apretujándose hacia la salida de la chimenea, de vuelta al callejón Diagon. Cuando Harry salió tambaleándose de la chimenea en su habitación de hotel, sacudiéndose los últimos polvos flu, se sorprendió al encontrar a Draco ya en su habitación. El rostro de Draco estaba lleno de pánico. Ni siquiera notó que la puerta se había abierto hasta que apareció Harry. Al ver a Harry, Draco se detuvo bruscamente, suspiró aliviado, se acercó rápidamente y lo agarró del brazo, como para confirmar si era una ilusión. Por Merlín, Harry. ¿Dónde te has metido? Acabo de contactarte con el pequeño fantasma, pero no hubo respuesta. Harry lo miró así y supo que Draco también debía saber lo que pasaba en el Ministerio de Magia. Fui al Ministerio de Magia, dijo Harry con calma. Estás loco. Gritó Draco. ¿Qué hacías ahí a esa hora? Pero entonces pareció darse cuenta de algo, y el pánico en su rostro dio paso a un ligero rastro de preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien. Harry negó con la cabeza y sujetó los dedos fríos de Draco con el dorso de la mano. ¿Y tú? ¿Por qué no te quedas en la mansión Malfoy?
Debería estar más animado allí que en cualquier otro lugar ahora, ¿verdad? Había un sutil toque de sarcasmo en su tono. El rostro de Draco palideció, como dolido por las palabras de Harry. Mi padre y mi madre, están ocupados atendiendo a los nuevos huéspedes. Bajó la voz, con un dejo de disgusto y miedo. Estaba preocupado por ti. Oí que algo pasó en el Ministerio de Magia, y el lugar donde vives está controlado por los aurores. Me preocupaba lo que te pudieran hacer, así que me escabullí. Quería ver si estabas a salvo. ¿Nuevos huéspedes? A Harry se le encogió el corazón. ¿Son los mortífagos que acaban de escapar de Azkaban? Los labios de Draco se apretaron en una pálida línea. Guardó silencio un momento y finalmente asintió con dificultad. Se acercó al oído de Harry y dijo con una voz que solo ellos dos pudieron oír. Sí. Y mi tía Bellatrix y su marido. A la mañana siguiente, Tonks apareció nuevamente a tiempo en la puerta de Harry. Buenos días, Harry. ¿No te asustó el alboroto de ayer? Para ser sincero, nunca había visto el callejón Diagon tan caótico en mi vida. Pero no te preocupes, el Ministerio de Magia ha enviado más personal y las calles ahora son mucho más seguras. Harry tomó el desayuno y asintió, fingiendo que acababa de enterarse de la noticia por otra persona. Oí gritos afuera. Fue terrible. El ministro Fudge, Scrimgeour y los demás, es cierto, suspiró Tonks. El Ministerio de Magia está sumido en el caos. Para estabilizar la situación, el señor Barty Crouch ha sido nombrado ministro interino temporalmente. ¿Señor Crouch? Harry frunció el ceño. Pensó en el hombre que anunció los crímenes de Karkaroff en el salón del Ministerio de Magia anoche con una voz mecánica, y un escalofrío le recorrió el corazón. Sí, es él. Tonks arrugó su pequeña nariz, como si la cita la hubiera desconcertado. Es realmente extraño. El señor Crouch lleva un tiempo diciendo que no se encuentra bien. Tiene un aspecto extraño, como si estuviera sumido en una especie de confusión. Pero cuando salió ayer para hacerse cargo de la situación, parecía inusualmente tranquilo. Pero esta mañana, según me dijeron colegas que fueron al departamento, parecía como si hubiera perdido el alma y estuviera en trance. Estaba hablando solo en la oficina. Nadie puede entender qué le pasa. ¿Es posible que dijo Harry vacilante. Por la prueba de la varita, parece que Karkaroff los mató personalmente. Bueno, mejor no hablemos de estas cosas tan molestas. Tonks aplaudió, intentando que el ambiente se relajara. Vengo a informarte de algo. Tras una conversación urgente, todos coincidimos en que es demasiado peligroso dejarte aquí sola. Así que tenemos que llevarte a casa. ¿Ir a casa? Harry se quedó atónito. ¿Volver a Grimmauld Place? Sí, dijo Tonks, técnicamente hablando, es el nuevo cuartel general de la Orden del Fénix. Ese lugar ahora está protegido por la magia defensiva más poderosa del profesor Dumbledore. Considerando que estarás más inseguro y serás más fácil de atacar si vives fuera, todos decidimos traerte directamente a nuestro campamento base. Harry sintió una gran sensación de alivio ante la noticia. ¿Están Sirius y Lupin en casa? Harry y Tonks estaban a punto de salir del hotel. Bajaron las escaleras crujientes y atravesaron el vestíbulo vacío. Justo cuando Harry estaba a punto de salir, le llamó la atención el profeta de hoy, colgado en el kiosco de la esquina. La portada del periódico era una impactante foto gigante de color rojo brillante. Harry se acercó y compró uno inconscientemente. Desdobló el periódico y la enorme foto roja llenó de inmediato su campo de visión. Era una foto del vestíbulo del Ministerio de Magia. Una enorme pancarta roja, igualmente brillante, colgaba del alto techo. En la pancarta, con letras doradas y ornamentadas, estaba escrita una línea de palabras escalofriantes que desentonaban con la atmósfera triste y deprimente. ¡Feliz Día del Padre! Tonks también se acercó a echar un vistazo. Se rascó el pelo, confundida, y luego dijo con tono despreocupado y desconcertado. Vi esta pancarta en el Ministerio de Magia. ¡Feliz Día del Padre! Pero, hoy no es el Día del Padre. Aún falta mucho. ¿Qué demonios están haciendo estos tipos? Es muy raro, ¿verdad? Mansión Malfoy. Draco se sentó en la esquina de la sala de estar, tratando de reducir su presencia. Barty Crouch Jr. Estaba sentado en un sillón junto al asiento principal, hablando emocionado con Bellatrix Lestrange, que acababa de escapar de Azkaban y todavía parecía un poco débil, y su marido Rodolphus. Entonces usé la maldición Imperius para controlar por completo a mi estúpido y santurrón padre. Los ojos de Barty Jr. brillaron de fanatismo. Presumió de sus logros ante Bellatrix y su esposo con un tono que mezclaba orgullo y desprecio.
Lo dejé regresar al Ministerio de Magia y recuperar su confianza poco a poco, solo para esperar el regreso de su amo. Por fin es útil. Y bebí la poción multijugos, me disfracé de ojo loco Modi y fui a Hogwarts. Durante un año entero. Todo salió según mi plan. Logré traer al enemigo del amo ante él con mis propias manos y ayudé a nuestro gran señor oscuro a restaurar su cuerpo. Su rostro se sonrojó de emoción y su voz tembló levemente de orgullo. Draco miró al joven Barty Crouch frente a él con cierta sorpresa. Barty Jr. Ya no era el loco que se relamía nerviosamente en el cementerio, ni el prisionero desaliñado que llevaba más de 10 años encarcelado. Ahora vestía una túnica negra bien entallada, llevaba el cabello peinado meticulosamente y parecía mucho más respetable. Incluso podría decirse que tenía un rostro atractivo. Si ignoramos la inconfundible locura en sus ojos, casi podría aspirar a un buen puesto en el Ministerio de Magia. Bien hecho, pequeño Barty. La elogió Bellatrix con su peculiar voz ronca y aguda. Sus ojos negros, hundidos por el largo encarcelamiento, ardían con el mismo fuego fanático. Tu lealtad a tu amo es evidente. Claro que Draco también ayudó un poco, dijo Barty. Ya es uno de nosotros. Los ojos de Bellatrix se iluminaron y se giró de inmediato hacia Draco, que estaba a su lado. Su mirada se posó en su brazo izquierdo, que no se atrevía a exponer del todo. Caminó hacia adelante, agarró el brazo de Draco y le arremangó bruscamente las mangas, revelando la nueva marca tenebrosa. Oh, mira esto. Bellatrix mostró una sonrisa enfermiza que casi parecía ebria, y usó una uña larga y ligeramente curvada para acariciar suavemente, casi con delicadeza, el diseño de calavera y serpiente. ¡Qué hermoso, qué poderoso! Este es el honor supremo otorgado a nuestra familia por el amo, Draco. Deberías estar orgulloso de ello. Draco resistió el impulso de retirar la mano y asintió rígidamente. Bellatrix pareció recordar algo de nuevo. Su rostro, distorsionado por el éxtasis, se desmoronó de repente. Se giró hacia Barty el joven, con lágrimas en los ojos. Han pasado 13 años, Barty el joven, 13 años enteros. Nuestro gran amo está solo, soportando un dolor y una debilidad infinitos, y nosotros, sus más leales sirvientes, estamos encerrados en ese maldito lugar de Azkaban, incapaces de hacer nada. Mientras hablaba, abrazó a Barty Crouch Jr. Y rompió a llorar por la desaparición de Voldemort durante más de una década. Su llanto fue estridente, pero lleno de éxtasis por haber sobrevivido a la calamidad, haciendo que toda la mansión Malfoy pareciera aún más inquietante y aterradora. Lucius, que estaba a un lado, no parecía muy contento. Miró a los lunáticos que acababan de regresar de Azkaban, especialmente a Barty Crouch Jr., quien aún lo detestaba. Barty consolaba a Bellatrix mientras mostraba su mano de gloria, una recompensa que Voldemort le había otorgado. Lucius se aclaró la garganta, intentando romper la vergonzosa escena de llanto y recuperar su posición como anfitrión. Bella, Rodolphus y el pequeño Barty, por supuesto, damos la bienvenida a todos los amigos que quieran visitar la mansión. Pero, dijo Contacto, últimamente, puede que no puedan quedarse aquí mucho tiempo. Después de todo, muchos viejos amigos aún necesitan mi consuelo y guía. El señor oscuro acaba de regresar, y hay mucho que hacer. Puede que haya algunos banquetes importantes en el Ministerio de Magia que requieran mi asistencia para consolidar nuestra influencia en el ministerio. ¿Un banquete?, preguntó el pequeño Barty con una mueca de desprecio. ¿Vas a organizar un banquete para mi padre, Lucius? El rostro de Lucius Malfoy se puso feo en un instante y no respondió. Me temo que no está de humor para ningún banquete ahora mismo, dijo Barty Jr., con un tono casi alegre. Mi estúpido padre, después de haber estado bajo mi control durante tanto tiempo, parece haberse dado cuenta finalmente de que alguien ha estado usando la maldición Imperius contra él. Empezó a resistirse, perdió el conocimiento y perdió la razón. Pero no importa, continuó Barty con un brillo de locura en los ojos. Antes de que se convirtiera por completo en un lunático inútil, le hice jugar el último y mayor valor. El pequeño Barty se volvió hacia Bellatrix, como un niño que busca reconocimiento. Bella, ¿sabes? Capturé personalmente al traidor Karkaroff, que desertó del campo de batalla desde el fiordo helado de Noruega. Le hice beber la poción multijugos mezclada con el cabello de mi padre. Luego, este falso Barty Crouch usó personalmente la maldición Obliviate para borrar la memoria de Fudge en el Ministerio de Magia, y luego usó la maldición asesina para matar a su mayor enemigo político, Rufus Scrimgeour, quien albergaba la mayor esperanza de suceder al ministro. Se rió triunfante.
Todos pensaron que fue Karkaroff quien lo hizo, y mi pobre y verdadero padre, gracias a su mérito por estabilizar la situación general, se sentó, como era de esperar, en el puesto de ministro interino con el que había soñado toda su vida. Barty Crouch finalmente consiguió todo lo que quería, ¿verdad? Barty dejó escapar una breve mueca de desprecio, se levantó, se secó lentamente las comisuras de los ojos con un pañuelo y luego dijo a todos los presentes, especialmente a Lucius, en tono de regodeo. Pero me temo que mi estúpido padre no será un buen ministro durante unos días. La sonrisa en el rostro del pequeño Barty se ensanchó aún más. Se llevó la gloriosa mano a los ojos, como si admirara una obra de arte perfecta, y luego pronunció la última frase con tono sobrio. Ha cumplido su deseo. Me encerró en Azkaban solo para convertirme en ministro. Ahora, por fin, puede morir en paz. Bellatrix y su esposa no se quedaron mucho tiempo en la mansión Malfoy. Tras disfrutar de unos días de buena atención y revivir la vida de lujo, regresaron a toda prisa a su antigua casa para contar las colecciones que habían estado descuidadas y cubiertas de polvo durante sus más de 10 años de encarcelamiento en Azkaban. Draco se sintió muy aliviado cuando se fueron. Como Lucius esperaba, los recientes banquetes y visitantes en la mansión Malfoy no disminuyeron en absoluto debido al asesinato trascendental en el Ministerio de Magia. Al contrario, se hicieron más frecuentes. Sin embargo, hubo algunos cambios sutiles en la lista de invitados. Al mismo tiempo, bajo la férrea vigilancia del ministro interino Barty Crouch, el Ministerio de Magia emitió rápidamente una conclusión oficial. Basándose en la prueba de memoria del fugitivo Igor Karkaroff y los resultados de la prueba de su varita, fue declarado culpable del asesinato del ministro de Magia y del director del departamento, con pruebas concluyentes. Tras un juicio extremadamente apresurado y formal, Karkaroff fue finalmente condenado al beso del Dementor por el Ministerio de Magia. El recién nombrado ministro interino, el señor Barty Crouch, se volvió extremadamente vigilante. Con una actitud casi paranoica, rápidamente tomó una serie de medidas drásticas, reforzando considerablemente la seguridad del Ministerio de Magia. Incluso dejó de ir a casa y se instaló directamente en la oficina del ministro, ocupándose de los asuntos oficiales día y noche. Esta medida recibió grandes elogios del profeta, que lo calificó como un líder decidido que cambió el rumbo en tiempos de crisis. Pero el Ministerio de Magia todavía insistía en que la aparición de la marca tenebrosa esta vez fue una acción en solitario de Karkaroff y no tenía nada que ver con el regreso de Voldemort. La mansión Malfoy no siempre fue el principal lugar de reunión de los mortífagos, pero Barty Crouch Jr. se había convertido en un visitante habitual. Draco sentía profundamente que, desde que le marcaron con la marca tenebrosa en el cementerio, el escrutinio y la hostilidad de Barty Jr. hacia él habían disminuido, quizá porque reconocía su identidad como compañero. Pero esto no impidió que Barty Jr. dirigiera con frecuencia su sarcástica punta de lanza al dueño de la mansión, Lucius Malfoy. El pequeño Barty todavía provoca a Lucius frecuente y abiertamente. A veces, de repente, le preguntaba a Lucius en voz alta por qué conservaba un cabello rubio claro tan peculiar, más largo que el de muchas brujas, y si planeaba atárselo con un bonito lazo en la próxima reunión de mortífagos. A veces, le preguntaba en privado por qué, como Bellatrix, no había expresado clara e inquebrantablemente su apoyo absoluto al señor tenebroso desde el principio, y por qué su postura siempre era tan ambigua. Draco observaba fríamente desde un costado. Descubrió que Barty Jr. no solo tenía una obsesión morbosa con Barty Crouch, sino que también parecía tener una inexplicable obsesión con los padres de los demás, una mezcla de desprecio y deseo de desafío. Esa tarde, Draco se encontró con Barty Jr., que paseaba solo por el sendero del jardín de rosas detrás de la mansión. Parecía estar de buen humor. Draco dudó un momento, pero siguió adelante. Necesitaba saber algo. Señor Crouch, dijo Draco, intentando sonar como un joven mortífago cualificado, preocupado por el futuro de la organización. ¿Cuáles son nuestros planes para el siguiente paso? Añadió, para demostrar su ignorancia. No tenía conocimiento previo del incidente en Azkaban. Barty Jr. lo miró con un aire de superioridad en el rostro que decía. Claro que no lo sabes. Claro. Fugarse de Azkaban es una de las operaciones más importantes desde el regreso del amo. Un asunto tan importante, por supuesto, solo lo saben unos pocos mortífagos en quienes el amo confía plenamente. Sonrió con orgullo. Además, se ha demostrado que tan pocos mortífagos han completado la misión con éxito, ¿verdad? Bella y los demás ya están libres.
Draco sintió que el corazón le daba un vuelco y supo que debía tener cuidado. Solo quiero saber más sobre el plan del amo para poder servirle mejor. Una vez que tienes una misión, naturalmente se te pedirá que sirvas al maestro, dijo Little Batty. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntó Draco. ¿Es matar a Harry Potter? ¿Matar a Harry Potter? Parecía que el pequeño Barty había oído un chiste gracioso. No, no, no. Ese chico ahora solo es una existencia que el señor oscuro odia, un símbolo viviente que le recuerda constantemente sus errores pasados. Deshacerse de él es cuestión de tiempo, pero no es lo más importante ahora mismo. Se acercó a Draco, bajando la voz con la emoción y el entusiasmo de compartir un secreto fundamental. Para cumplir verdaderamente el gran deseo del señor oscuro y construir un mundo mágico puro y poderoso, ahora tenemos varias cosas más importantes que hacer. Primero, debemos matar a esos traidores. Un destello de crueldad brilló en sus ojos. Esos tipos que han traicionado al maestro tienen una voluntad débil. Las marcas en sus brazos revelarán su ubicación y no les dejarán ningún lugar donde esconderse. El maestro puede percibir claramente su miedo y sus dudas a través de la marca tenebrosa. Además, continuó, debemos infiltrarnos en el Ministerio de Magia a toda costa. El estúpido títere de mi padre ha despertado, y ya no puedo controlarlo con la maldición Imperius, pero esto es solo el comienzo. Necesitamos desplegar más gente y tomar el control de todos los departamentos clave hasta que todo el Ministerio de Magia se convierta en una herramienta en manos del amo. También hay una tarea muy importante y difícil. Debemos hacer todo lo posible para matar a Albus Dumbledore. Él es la verdadera amenaza. Barty se levantó y miró a lo lejos, pensativo. Claro, antes de esto, todavía sospechaba de mucha gente que decía ser leal, pero en realidad tenía doble cara y segundas intenciones. Miró vagamente hacia la casa principal de la mansión Malfoy. Sugiero que el señor oscuro primero haga una limpieza a fondo del interior y expulse a quienes no sean lo suficientemente leales. Hizo una pausa y luego añadió, mirando a Draco, pero sus palabras parecieron alejarse aún más. Todavía hay gente que nunca ha dejado clara su postura. Creen que pueden tener lo mejor de ambos mundos al no ofender a nadie. Quiero que declaren clara y sin reservas de qué lado están. Draco, aquí no hay término medio. ¡Qué gran plan!, dijo Draco. Por supuesto. Los enemigos más peligrosos suelen venir de dentro, respondió el pequeño Batty. Lupin ha estado en el Hospital San Mungo de Hechicería desde que robó el libro de contabilidad de Borgin y Burke. El aparentemente simple acuerdo mágico del señor Burke era en realidad una maldición contractual. Cuando Lupin salió corriendo de la tienda con el libro de contabilidad copiado, la maldición se había desencadenado silenciosamente. No era tan directa como la maldición asesina, pero hacía que afiladas púas mágicas crecieran de los órganos internos del infractor, y cada respiración y cada latido del corazón estaban acompañados de un dolor desgarrador. Sirius envió de inmediato a Lupin a San Mungo. Los terapeutas del hospital hicieron todo lo posible, pero al final solo pudieron decir con pesar que se trataba de una antigua magia negra ligada al alma y al contrato. Solo podían usar pociones para controlar la fuerza de la maldición y suprimir los picos mágicos que crecían descontroladamente en su cuerpo, pero si querían erradicarla por completo, el período de recuperación sería muy largo. Lupin ahora no puede comer nada sólido. Si come un poco, vomita violentamente y sangre. Últimamente, solo puede depender de diversas pociones nutritivas y analgésicos de sabor extraño y alto precio para mantenerse con vida. En tan solo unos días, sus mejillas, que originalmente eran hermosas a los 17 años, se han hundido profundamente. Para evitar que el señor Burke sospechara de la desaparición de Orion White debido a la maldición, Sirius tuvo que empezar una doble vida. Durante el día, aún tenía que beber la poción multijugos a tiempo, transformarse en el educado Orión, volver a trabajar en Borgin y Burke, fingiendo que todo estaba normal, e incluso inventar una mentira absurda como tuve una emergencia en casa hace unos días, así que me fui sin despedirme, lo siento mucho para lidiar con el interrogatorio de Burke. Y cada noche, cuando caía la noche, podía volver corriendo al hospital, quitarse esa capa de disfraz y convertirse de nuevo en el ansioso y arrepentido Sirius Black, quedándose despierto toda la noche junto a la cama de Lupin. Esa noche, Lupin volvió a tener náuseas intensas tras beber la poción nutricional. Sirius lo levantó con cuidado y lo dejó apoyarse en sus brazos, usando un hechizo de flotación para sujetar el cuenco de agua y luego un hechizo de limpieza para limpiarle la sangre de la comisura de la boca. Miró a la persona casi ingrávida en sus brazos y sus ojos, que parecían particularmente apagados por el dolor.
Cara de luna, bebe un poco más, el sanador dijo que no podemos parar. Lupin bebió obedientemente la poción amarga a pequeños sorbos. Sirius lo abrazó y notó claramente sus costillas bajo su fino camisón. No pudo evitarlo más y hundió la cara en el cabello de Lupin, con la voz llena de autoculpa. Estás tan delgado que pareces un montón de huesos sueltos, Remus. Después de tomar la medicina, Lupin pareció recuperar algo de fuerza. Se apoyó en los brazos de Sirius, ladeó ligeramente la cabeza y dijo en voz baja. Está bien, todo vale la pena. Su aliento era cálido y tenue en el cuello de Sirius. Esos discos, los que robé, ¿los has visto todos? Sí, dijo Sirius en voz baja, acercándose al oído de Lupin para que solo ellos dos pudieran oír. He estado revisando los libros de contabilidad más importantes y antiguos por la noche estos últimos días. Encontré un nombre muy importante. Hepzibah Smith. Tom Riddle la había visitado muchas veces. ¿Hepzibah Smith? Lupin frunció el ceño ligeramente. Me parece haber oído ese nombre. Si el tono de Sirius se volvió serio, es una bruja muy rica que está obsesionada con coleccionar antigüedades. Esta Lady Hepzibah Smith es la heredera de Helga Hufflepuff. La respiración de Lupin se entrecortó. Además, continuó Sirius, Voldemort, o mejor dicho, Tom Riddle en aquel entonces, antes de irse de Borgin y Burkes, la última clienta importante que visitó como vendedora a domicilio fue la señora Smith. Poco después, la señora Smith murió misteriosamente, y su elfo doméstico fue identificado como el asesino. Eso no es lo más importante. Sirius hizo una pausa y continuó. Vi en otro registro de compra anterior que, justo antes de que Riddle la visitara, la señora Hepzibah Smith gastó una vez una gran suma de dinero para comprar algo a través de Borgin y Burke, que es un objeto que hemos destruido. El relicario de Slytherin. ¡Qué bien! Las comisuras de los labios de Lupin parecieron curvarse ligeramente. Voldemort ha vuelto, y avanza con fuerza, pero no somos demasiado lentos. Al menos, vamos por buen camino. Su voz se fue haciendo cada vez más grave, y finalmente se durmió de cansancio. Tras regresar al número 12 de Grimmauld Place, Harry descubrió que su situación no había mejorado mucho. Era mucho más seguro que el pequeño hotel del Callejón Diagon, y Dumbledore había dotado toda la casa con la magia defensiva más poderosa y el encantamiento Fidelio, pero para Harry, fue solo un cambio de una jaula pequeña a una grande. Los miembros de la Orden del Fénix entraban y salían apresuradamente, cada uno con expresión solemne. Trataban a Harry con cortesía, pero todos guardaban un silencio tácito y lo mantenían en secreto. Le preguntaban amablemente si había comido y dormido bien, pero en cuanto Harry intentaba hacer alguna pregunta específica sobre Voldemort, los mortífagos o las heridas de Lupin, inmediatamente usaban palabras como Dumbledore ha ordenado que esto sea más seguro para ti, Harry, o no podemos decir mucho ahora para cambiar de tema con astucia. Harry descubrió que no reconocía a la mayoría. Vio a Tonks, que siempre intentaba divertirlo con su cabello que cambiaba de color, pero no surtía mucho efecto. Una vez, a la sombra de las escaleras, incluso creyó ver una figura familiar, de cabello negro y su característica nariz aguileña. Estaba casi seguro de que era Snape. Harry sintió de inmediato una fuerte mezcla de asco y resentimiento. Desde que escuchó la conversación entre Snape y Karkaroff, la actitud de Harry hacia Snape ha cambiado por completo. Harry no pudo evitar pensar que si Sirius se hubiera quedado en casa ahora, nunca habría permitido que Snape, el viejo murciélago, caminara tan descaradamente por la antigua casa de su familia. Incluso pensó con tristeza que Voldemort y el Ministerio de Magia necesitaban un chivo expiatorio para ocultar la verdad, y encontraron a Karkaroff. Si Snape era el verdadero traidor, probablemente sería él quien sería sentenciado al beso del Dementor por el Ministerio de Magia y declarado culpable. Este pensamiento le produjo una retorcida sensación de placer. Harry no había visto a Draco en mucho tiempo. Desde que lo trajeron del hotel en el Callejón Diagon, se había cortado todo contacto entre ellos. No sabía cómo le iba a Draco en la mansión Malfoy, si su nueva marca seguía atormentándolo, ni cómo lidiaría con los verdaderos mortífagos. Ese día, una lechuza finalmente le trajo a Harry una carta de Hogwarts. El sobre era más grueso que en años anteriores. Harry lo abrió aturdido. Dentro había 2 pergaminos. Uno estaba escrito con letra estricta, como siempre, recordándole que debía regresar a tiempo al colegio en la estación de King's Cross el 1 de septiembre. El otro era una larga lista de libros necesarios para el siguiente curso escolar, con títulos como Elaboración de pociones avanzadas y hechizos estándar, nivel 5.
Justo cuando Harry pensó que no había nada nuevo en las cartas y estaba a punto de dejarlas a un lado, algo pesado y brillante y metálico se deslizó del sobre y cayó al suelo con un cat. Era una medalla con el emblema serpentino del colegio Slytherin, sobre un fondo verde y plateado, los colores de la universidad. Sobre el emblema, había una letra grabada en letras claras. Harry se agachó con cierta sorpresa, recogió la fría medalla y la miró una y otra vez. ¿Fue elegido como prefecto de Slytherin? ¿En qué demonios estaba pensando Dumbledore? Ni siquiera quería ver a Harry, y además lo había nombrado prefecto. La mente de Harry estaba hecha un lío y se había olvidado por completo de la reelección de prefectos en el quinto año. Adjunto a la carta había un tercer pergamino, que describía con pulcra caligrafía las tareas de un prefecto. Patrullar el expreso de Hogwarts, guiar a los alumnos de primer año, patrullar los pasillos después del toque de queda y tener derecho a descontar puntos a los alumnos que infringieran las normas, etc. Harry lo ojeó y le pareció ridículo. Dejar que él, una persona atacada por el Ministerio de Magia y el Profeta, controlara y restringiera a otros estudiantes. Era simplemente una broma enorme y sin gracia de Dumbledore. Esta pesada medalla no le dio a Harry ningún sentido de honor, sino que aumentó aún más la preocupación en su corazón. Harry quería compartir esto con Sirius y Lupin. Necesitaba saber dónde estaban. La actitud reservada de aquellos miembros de la Orden del Fénix lo irritaba e impotente. Sacó de nuevo el espejo bidireccional y tomó una decisión. Sirius. Llamó suavemente al espejo, y esta vez, no esperó demasiado. La superficie del espejo pronto se aclaró, revelando el rostro cansado de Sirius. Parecía estar sentado en una silla, con la cabeza ligeramente inclinada, contra un techo mágico monótono y de un blanco deslumbrante, con algunas manchas amarillentas regulares dejadas por la fumigación con pociones, y un respiradero mágico que giraba lentamente para purificar el aire. A Harry se le encogió el corazón. Conocía ese techo. Había pasado semanas allí con Lupin, quien estaba debilitado por el ataque de Peter Pettigrew. Ese es el Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, ahí es donde están. Harry reprimió el impulso de preguntar de inmediato e intentó que su tono sonara como si estuviera contando una anécdota escolar común y corriente. Oye, Canuto, ¿sabes qué? Sacudió la medalla verde y plateada que tenía en la mano. Me eligieron prefecto de Slytherin. Increíble, ¿verdad? El rostro de Sirius mostró una genuina y divertida sorpresa al oír esto. ¿Tú? ¿Prefecto? Sirius hizo una mueca de desprecio, como si la noticia le divirtiera, e incluso el cansancio entre sus cejas se disipó un poco. Por los calcetines agujereados de Merlín, cuando estaba en Hogwarts, me castigaban más veces que iba al comedor en un año. Sin embargo, su mirada se suavizó con un toque de nostalgia. Remus era prefecto. Era un chico tan bueno por aquel entonces, siempre tomaba los apuntes más pulcros, y todos los profesores lo apreciaban. El corazón de Harry empezó a latir con fuerza, y supo que su oportunidad había llegado. Sí, es ese tipo de estudiante modelo, continuó Harry, fingiendo especular con indiferencia. Hablando de eso, ¿cómo le va ahora a nuestro estudiante modelo en San Mungo? Remus sigue durmiendo en la cama. Espera, la sonrisa en el rostro de Sirius se congeló al instante. ¿Cómo lo supiste? Obviamente no esperaba que Harry supiera que Lupin estaba en San Mungo, y se sintió un poco nervioso por un momento. Solo estoy adivinando, dijo Harry con calma. Desapareciste de repente y no pudiste quedarte en Grimmauld Place. ¿A dónde más podrías ir que a San Mungo? Sirius pareció convencido por la conjetura bien razonada de Harry. Suspiró e inconscientemente relajó su vigilancia mientras hablaba. Se quejó. No puede dormir nada por el dolor. Esas púas mágicas que le crecen en el cuerpo. Sirius se detuvo en medio de su frase cuando se dio cuenta de que había dejado escapar algo. Pero ya era demasiado tarde. ¿Púas mágicas? La voz de Harry tembló de sorpresa e ira. ¿Creciendo fuera del cuerpo? ¿Qué es esto? La imagen de Lupin acurrucado de dolor apareció de repente en su mente, y una oleada de rabia y pánico abrumó al instante toda su razón. Harry, escúchame, tranquilo. Es mejor que no sepas esto, quiso explicar Sirius con entusiasmo. Pero Harry ya no podía escuchar nada. De repente, cortó la conexión del espejo bidireccional y se guardó el espejo frío y la insignia de prefecto, igualmente fría, en el bolsillo. No soportaba la sensación de estar a oscuras y tener que adivinar y preguntar para obtener noticias de sus seres queridos. No podía quedarse más en esa casa vacía, imaginando la terrible tortura que Lupin estaría sufriendo en otro lugar. Quería verlo con sus propios ojos.
Ahora, inmediatamente, inmediatamente. Harry salió corriendo de la habitación, ignorando el retrato de Walburga en la pared. Con su familiaridad con la antigua casa, sabía que había un canal de red flu libre conectado a la chimenea de la habitación, que no solían usar los miembros de la Orden del Fénix. Agarró un puñado de polvos flu y se lanzó a las llamas verdes ardientes sin dudarlo, gritando el único lugar al que quería ir en ese momento. Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. El vestíbulo del Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas era ruidoso. Los curanderos entraban y salían apresuradamente, y los gemidos de los pacientes y las conversaciones ansiosas de sus familiares se mezclaban. Harry evitó a los desafortunados a quienes les crecían plumas o piernas extra por accidentes con pociones y fue directo al departamento de heridas mágicas del cuarto piso. No necesitó preguntar a nadie. El comentario involuntario de Sirius sobre púas mágicas que le crecían del cuerpo ya le había indicado la dirección. Se trataba de una maldición típica, contractual, persistente y despiadada, una de las más difíciles del departamento de heridas mágicas. Rápidamente encontró la habitación individual al final del pasillo. A través de la pequeña ventana redonda de la puerta, vio la escena. Sirius estaba sentado junto a la cama, de espaldas a la puerta, y parecía susurrarle algo a la persona que yacía en la cama. En la cama, Remus Lupin yacía con los ojos cerrados y el rostro pálido. Harry abrió la puerta y entró. Sirius oyó la voz y se giró de repente. Al ver que era Harry, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Harry. ¿Por qué estás aquí? No deberías estar aquí. Se levantó de inmediato. ¿Por qué no debería ir? Harry lo rodeó y fue directo a la cama de Lupin. Al ver su aspecto débil, la ira y la angustia se entrelazaron en su corazón, haciéndole temblar la voz. Él yace aquí, vivo o muerto, y tú estás tratando de mantenerme en la oscuridad como un tonto. También pensamos en ti, alzó Sirius la voz, con un dejo de ansiedad en el tono. La recuperación de Lupin puede tardar años. Si sabes estas cosas, ¿qué más puedes hacer aparte de preocuparte por ellas? Ya no soy un niño. Harry se giró de repente, mirando a Sirius con sus ojos verdes. Siempre dices que quieres protegerme, pero te niegas a decirme nada. Me encerraste en Grimmauld Place como a un prisionero, y cada día solo me entero del mundo exterior por esos malditos periódicos que dicen que estoy loco. Si no te hubiera engañado hoy, pensabas ocultármelo hasta que Lupin, hasta que él. Harry no pudo continuar, tenía un nudo en la garganta. Harry, concéntrate en tus estudios. Déjanos el resto a los adultos. Sirius intentó consolarlo con un tono de voz propio de un anciano, pero en ese momento tuvo el efecto contrario. ¿Dejar que te encargues de ello? Se burló Harry. Igual que la última vez. En ese maldito cementerio, me enfrenté a Voldemort solo. Escapé de él solo. ¿Dónde estabas entonces? Harry. Sirius se sintió herido por sus palabras y un poco enojado. Justo cuando Harry estaba extremadamente excitado, una luz roja extremadamente débil, pero fría y malvada brilló sin previo aviso en sus ojos verdes que ardían de ira. Las pupilas de Sirius se encogieron de repente. Lo vio. Vio claramente la luz que no pertenecía a Harry. Casi al mismo tiempo, Harry también gimió de dolor. La cicatriz en su frente le dolía como si la hubieran quemado con un hierro candente. La luz roja borró al instante la ira y las excusas de Sirius, y la sustituyó un miedo que le caló hondo. Finalmente comprendió por qué Dumbledore insistía en mantener a Harry en secreto y por qué no les permitía tener demasiado contacto. Harry también se calmó ante el repentino dolor y la familiar sensación maligna de Voldemort. Observó la expresión de horror en el rostro de Sirius y supo que acababa de perder el control. Dejó de discutir y se acercó a la cama en silencio, se inclinó, abrazó con suavidad y cuidado a Lupin, quien aún estaba inconsciente, y hundió el rostro en sus delgados hombros, que parecían especialmente delgados debido a su delgadez. Quizás porque su discusión fue demasiado ruidosa, o quizás porque percibió el aura triste y caótica de Harry, Lupin parpadeó un par de veces y abrió los ojos lentamente. Vio a Harry abrazándolo y a Sirius de pie a su lado con una mirada furiosa, y comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Harry, su voz era muy débil. No culpes a Sirius. No es que no te creamos, levantó una mano con gran esfuerzo, la colocó suavemente sobre la cabeza de Harry y la frotó con dulzura.
Al contrario, Harry, la voz de Lupin rebosaba de consuelo, es precisamente porque confiamos demasiado en ti, creemos en tu bondad, creemos en tu valentía y creemos que al final lo vencerás, por lo tanto, estamos dispuestos a pagar cualquier precio para despejar los obstáculos innecesarios en tu camino, incluso si eso significa que nos malinterpretes temporalmente, debemos protegerte. Miró a Harry y luego a Sirius. Lupin bromeó, intentando aliviar la tensión. Ahora que lo pienso, el año pasado, justo antes de que Sirius fuera liberado oficialmente por la corte, este tipo me propuso matrimonio apresuradamente en una ocasión caótica. ¿Adivina dónde me lo propuso? La cara de Sirius se puso roja instantáneamente. Me propuso matrimonio en el baño del ministerio, dijo Lupin. Lo culpé en ese momento. Lupin lo ignoró y continuó diciéndole a Harry con una sonrisa. Dije que su propuesta fue demasiado precipitada, como la de un niño pequeño que aún no ha crecido, nada formal. Así que he estado esperando a que cumpla nuestro acuerdo y me vuelva a proponer matrimonio de forma más formal dentro de un año. Verás, tengo asuntos muy importantes pendientes, ¿cómo puedo caer tan fácilmente? Lupin suspiró suavemente, con un dejo de impotencia ante la realidad en sus ojos. Pero ahora, Voldemort ha vuelto. Nada de esto parece tan importante ya. Debemos atesorar este día, Harry. Para mí, ya es una bendición poder abrir los ojos cada día y verlos a ambos todavía a mi lado. Tu antigua amante, Hepzibah Smith, ¿conocía a Tom Riddle? Sirius se inclinó y miró a un viejo elfo doméstico que temblaba con la mirada más gentil posible. Este elfa doméstica se llamaba Okey. Tras enviar a Creature en una misión, dedicó una semana entera a traerla de vuelta desde un rincón remoto casi olvidado por el mundo mágico. Fue sirvienta de la señora Hepzibah Smith. Tras la muerte de la señora Smith, fue vendida a otra familia y vivió una vida humilde y difícil. Cuando Creature la encontró, su amo la maldijo por romper un plato y no podía mantenerse en pie. Sí, señor, respondió la vieja Okey con los ojos llenos de miedo. Fue hace mucho, mucho tiempo. No mucho antes de que muriera la señora Hepzibah. Ese joven, el señor Tom Riddle, todavía trabajaba en Borgin y Burke por aquel entonces. Era muy guapo y tenía una boca dulce. Siempre hacía muy feliz a mi señora. Vaya, dijo Sirius en voz baja. Necesito ver tu recuerdo de la visita de Tom Riddle a tu ama. Es extremadamente importante. Se trata de la seguridad de todo el mundo mágico. ¿Me ayudarías? Aoki temblaba violentamente de miedo, pero finalmente asintió temblando. Sirius sacó su varita, colocó suavemente la punta contra la sien arrugada de Aoki y susurró un hechizo. Un hilo de memoria blanco plateado, tan fino como la seda de una araña, surgió lentamente de la mente de Aoki, flotando en el aire, parpadeando. Sirius lo recogió rápidamente en una botella de cristal. Hospital de San Mungo para la hechicería. Sirius y Lupin se inclinaron y sumergieron sus rostros en el vórtice plateado y giratorio del recuerdo. La escena ante ellos se aclaró rápidamente. Vieron una sala decorada con gran lujo, y Hepzibah Smith, con su figura abultada y enjollada, mostraba con entusiasmo su colección a un joven apuesto de cabello negro. Ese hombre era, sin duda, Tom Riddle en aquel entonces. Tom tenía una sonrisa encantadora y humilde en su rostro, pero sus ojos brillaban con un deseo no disimulado por esos antiguos tesoros. Vieron a Hepzibah sacar con cuidado una pequeña copa dorada de Hufflepuff, tallada con el emblema de un tejón, de una ornamentada caja de madera. La copa emitía una suave luz mágica. La respiración de Tom Riddle se hizo notablemente más rápida, y entonces Hepzibah mostró orgullosa otro tesoro. El pesado relicario con un precioso patrón de serpiente en forma de S, que pertenecía a Salazar Slytherin. Tom extendió la mano y tocó los dos tesoros con avidez. Sin embargo, justo cuando Hepzibah empezaba a contar cómo los había conseguido, la memoria de Aoki se volvió borrosa, la imagen empezó a saltar y distorsionarse, y muchos diálogos clave se convirtieron en ruidos confusos. El recuerdo de cómo murió Hepzibah y cómo desaparecieron los dos tesoros estaba envuelto en una niebla espesa e impenetrable, aparentemente alterada y borrada por magia. Sirius y Lupin levantaron la vista del pensadero, ambos con expresiones extremadamente serias. El recuerdo ha sido alterado. La voz de Lupin era un poco débil, pero sus pensamientos seguían claros, y el método fue muy sofisticado. Supongo que lo llevó a cabo el propio Voldemort. Borró todas las pruebas clave sobre cómo mató y robó los tesoros, dejando solo los fragmentos inofensivos de él admirando los dos objetos. Sirius paseaba por la habitación irritado, con los puños apretados.
Sí, el recuerdo ha sido manipulado, y no podemos conocer los verdaderos detalles de la muerte de Epsiba. No tenemos ninguna prueba. Este recuerdo fragmentario nos ha dicho suficiente. Prueba claramente que Tom Riddle, quien luego se convirtió en Voldemort, sabía que Epsiba Smith tenía la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Además, vio estas dos reliquias que representan a los dos fundadores en el mismo lugar. Es casi seguro que le quitó ambos objetos a la pobre señora Smith a la vez, agregó Lupin, con un dejo de preocupación en su rostro. Así es. La expresión de Sirius se tornó más seria. Ya encontramos un registro de la compra del guardapelo de Slytherin por parte de la señora Smith en el libro de Borgin y Burke. Ahora hemos confirmado la existencia de la copa dorada gracias a la memoria de OK. Pero, esto solo nos dice que Voldemort le quitó la copa dorada a esta dama y la convirtió en otro Horcrux. Sirius golpeó la mesa con el puño, emitiendo un sonido sordo. ¿Pero dónde escondió la copa dorada? Seguimos sin tener ni idea de dónde está. Solo hemos identificado otro objetivo que necesita ser encontrado y destruido. A Voldemort siempre le gusta enterrarse con cosas bellas, Lupin suspiró suavemente. Mi prefecto. Harry acababa de meter su pesada maleta en el portaequipajes sobre el compartimento del prefecto cuando oyó una voz familiar, burlona y arrastrada a sus espaldas. Se giró y vio a Draco apoyado en la puerta del compartimento vacío, con los brazos cruzados, mirándolo tranquilamente, con una sonrisa que Harry conocía muy bien, entre burlona y coqueta. Al ver que Harry lo miraba hacia atrás, Draco agarró el brazo de Harry y lo abrazó rápidamente. En el expreso de Hogwarts, al comienzo del quinto año, el ambiente era más extraño que nunca. Harry llevaba la nueva insignia de prefecto verde y plateada en el pecho, pero se sentía como un hierro de marcar, quemándole la piel y atrayendo la atención de todos. Harry se dio cuenta de que, como prefecto, debería haber estado patrullando los carruajes o asistiendo a una reunión en el vagón de los prefectos, en lugar de estar tan ocupado preparando su propio equipaje. No tenía ni idea de qué hacer, y no tenía intención de leer la declaración de responsabilidades del prefecto que venía con la carta de Hogwarts. Podía sentir que los estudiantes que entraban y salían del pasillo debían estar mirándolo de manera extraña, llenos de curiosidad, sospecha y tal vez un toque de miedo. Estas vacaciones de verano fueron largas y deprimentes para Harry. Aparte de visitar ocasionalmente a Lupin, quien aún se encontraba débil, en el Hospital San Mungo, bajo la estricta supervisión de los miembros de la Orden del Fénix, apenas salía de la puerta del número 12 de Grimmauld Place. Todo el mundo mágico, bajo la dirección del ministro interino Barty Crouch, parecía estar en orden, y el profeta también cooperó con el Ministerio de Magia, culpando de toda la inestabilidad a un pequeño grupo de insignificantes magos oscuros fugitivos y nunca mencionó la verdad sobre el regreso de Voldemort. Esta falsa calma hacía que Harry se sintiera cada vez más sofocado. ¿Por qué, prefecto, por qué no habla? Al ver que Harry no hablaba, Draco habló con pereza. ¿Quiere demostrar su autoridad el primer día de clases? Harry lo fulminó con la mirada, entró en el compartimento vacío y cerró la puerta, aislándose de las miradas curiosas del exterior. Me preguntaba por dónde debería empezar mi patrulla, dijo irritado. Draco rió entre dientes, se acercó y le susurró al oído con una voz que solo ellos dos podían oír. Entonces, si le pido un beso a nuestro distinguido prefecto de Slytherin el primer día de clases, ¿cuántos puntos me descontarán según las reglas? No lo haré. Harry apartó la cara con cierta torpeza, pero sus orejas se pusieron ligeramente rojas. ¿No perderás puntos o no me darás un beso? Insistió Draco, con un brillo astuto en sus ojos grises. Harry no respondió, pero giró la cabeza y miró a Draco con atención. Descubrió que Draco se veía mucho mejor que antes de las vacaciones de verano. Ya no tenía la palidez que le producía la tensión del miedo. Parece que tuviste unas buenas vacaciones de verano, dijo Harry. Sintió que había tenido unas vacaciones de verano muy malas, salvo los pocos días en que Draco lo miró por la ventana en el callejón Diagon. Claro que no. La sonrisa de Draco se desvaneció un poco. Extendió la mano y tocó suavemente la insignia de prefecto en el pecho de Harry con las yemas de los dedos. Había un matiz de seriedad en su voz. Porque cada día me pregunto si nuestro gran salvador y prefecto está en algún lugar que no puedo ver, preocupado y sin poder dormir. El corazón de Harry dio un vuelco al oír eso. Dormí bien. La cicatriz le dolía mucho y Harry literalmente no podía dormir muchas noches. Sin embargo, Draco recuperó rápidamente su aire orgulloso. Se irguió con una expresión de suficiencia. También tengo buenas noticias. Me han nombrado capitán de Quidditch de Slytherin. ¿Qué?
Harry se sorprendió un poco. Solo estás en quinto grado. Sí, eso es antes de lo que pensaba. Draco arqueó las cejas, obviamente muy orgulloso. Sin embargo, en los últimos años, Marcus Flint me ha estado dando entrenamiento práctico especial, desde tácticas hasta habilidades de vuelo. Siendo sincero, creo que soy totalmente capaz de hacerlo. Al menos, soy mucho más competente que tú, que ni siquiera entiendes las responsabilidades de un prefecto. Draco hizo una pausa y, como si recordara algo, recordó con el tono de una persona experimentada. Por cierto, señor prefecto. No olvide que tendrá que patrullar todo el tren con su prefecta de Slytherin, supongo que es Pansy Parkinson. Además, después de llegar a la estación, será responsable de guiar a esos estudiantes de primer año llorosos e ignorantes hasta el auditorio. No nos avergüence a los Slytherin. Ya veo, dijo Harry. Aún lo olvidaste, dijo Draco con una sonrisa. ¿Qué he olvidado? Harry giró la cabeza. Olvídalo, dijo Draco señalando sus labios. El recordatorio de Draco era correcto, la chica delegada de Slytherin era de hecho Pansy Parkinson. Cuando Harry la vio en el carruaje de los prefectos, Pansy simplemente lo miró con altivez y luego charló animadamente con los demás Slytherin. No tenía intención de acompañar a Harry en la patrulla, lo que alivió a Harry. Empezó apresuradamente su primer recorrido por el expreso de Hogwarts. Nunca había tenido la oportunidad de recorrer todo el tren de esta manera, y siempre se alojaba en un compartimento fijo. El tren era mucho más caótico de lo que había imaginado. En la corta distancia desde la parte delantera hasta la trasera del tren, ayudó a encontrar mascotas 2 veces. Una vez fue un ratón mascota de un estudiante de primer año, que se escondía detrás de un asiento con sus mejillas infladas. La otra vez fue un gato de una niña de Ravenclaw, el gato gris regordete ocupaba cómodamente el portaequipajes de otro compartimento y dormía profundamente. También se vio obligado a intervenir en 3 peleas de distintos tamaños. 2 grupos de estudiantes de tercer año de Gryffindor estaban discutiendo sobre las tácticas del equipo de Quidditch y casi sacaron sus varitas en el pasillo. Varios estudiantes de último año de Slytherin estaban intimidando a un estudiante de Ravenclaw que parecía un poco aburrido, y Harry tuvo que poner cara seria y usar su estatus de prefecto para amenazar con deducir todos los puntos de su casa antes de poder rescatar al estudiante. Entre otras cosas, se ocupó de un desastre que provocó un vagón lleno de plumas de escritura automática debido a una bolsa dañada, y advirtió a unos cuantos estudiantes que intentaron encender en secreto los fuegos artificiales mayormente inofensivos de los gemelos Weasley en las juntas. Por supuesto, la mayor parte del tiempo, Harry estaba ocupado esquivando miradas curiosas, indiscretas, suspicaces e incluso hostiles de todas partes. Su nombre, su cicatriz, la insignia verde y plateada de prefecto en el pecho y su mentira exagerada por el profeta lo convertían en el foco indiscutible del tren. Harry, en secreto, se sentía afortunado de ser prefecto de Slytherin. Al fin y al cabo, la mayoría de los estudiantes de Slytherin provenían de familias de mortífagos o de sangre pura, inextricablemente ligadas a las artes oscuras. Sus padres podrían saber más sobre el regreso de Voldemort que el Ministerio de Magia. Por lo tanto, la mirada desde su propia casa, aunque igualmente compleja, era más de escrutinio y de espera, que de la sospecha directa de que estaba loco, como se veía en otras casas. Esta delicada situación evitó que su labor como prefecto fuera difícil desde el principio. En la ceremonia de apertura de esa noche, todo parecía igual que en años anteriores. La ceremonia de selección terminó sin contratiempos, y Dumbledore dio su habitual discurso de bienvenida, que siempre resultaba un poco confuso. Sin embargo, cuando presentó al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, todos percibieron un sutil cambio en el ambiente. Y nos sentimos muy honrados de dar la bienvenida a la profesora Dolores Umbridge, presentó Dumbledore. Su sonrisa parecía menos intensa que en años anteriores. La profesora Umbridge ha sido designada especialmente por el Ministerio de Magia para supervisar y guiar la enseñanza de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Una bruja bajita y gorda, con aspecto de sapo rosa, se levantó de la silla del profesor. Vestía un atuendo rosa asqueroso de pies a cabeza y tenía una sonrisa falsa, empalagosa. Umbridge comenzó su discurso inaugural ante toda la escuela con una voz aguda y empalagosa. Primero enfatizó la profunda preocupación del ministerio porque los estudiantes crezcan en un entorno seguro, saludable y sin preocupaciones, y luego cambió de tema. El Ministerio de Magia cree que una educación mágica sólida y disciplinada es la clave para evitar que los jóvenes magos se extravíen y sean engañados por historias poco realistas y alarmistas.
Sus ojos se dirigieron a Harry, y sus ojos saltones, como los de un sapo, brillaron con una luz desagradable. En la enseñanza, se deben evitar al máximo los comentarios sin confirmar que puedan causar pánico innecesario. Mi misión es garantizar que los cursos de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts se impartan en un marco teórico, libre de riesgos y que cumpla plenamente con los estándares de revisión del Ministerio de Magia, para proteger sus mentes puras y vulnerables de la contaminación de esas mentiras oscuras y malsanas. Harry se sentó en la mesa de Slytherin, sintiéndose como si estuviera siendo regañado por las acusaciones sarcásticas y sin nombre de Umbridge. Harry abrió los ojos en un borrón blanco. El techo familiar y el fuerte olor a desinfectante en el aire le decían claramente que aquel era el hospital escolar. Estaba acostado allí nuevamente, y esto casi se estaba convirtiendo en su actividad regular cada año escolar. Giró el cuello rígido con gran esfuerzo y entonces vio a Draco sentado en la silla junto a su cama. Draco no leía un libro ni jugueteaba con su varita, sino que permanecía sentado en silencio, con sus ojos grises mirándolo fijamente, sin expresión alguna en el rostro, pero con una mirada extremadamente fija, como si lo hubiera estado observando así durante mucho tiempo. ¿Yo, otra vez?, preguntó Harry. Draco vio que había despertado, y su expresión tensa pareció relajarse un poco. Bienvenido de nuevo, nuestro gran Potter. Creí que ibas a dormir esta Navidad. Harry frunció el ceño, intentando recordar qué había hecho para que lo enviaran allí. Lo último que recordó fue que estaba sentado en la clase de defensa contra las artes oscuras de Dolores Umbridge. Umbridge leía con su dulce voz el capítulo sobre primero la teoría. Cómo evitar conflictos innecesarios de teoría básica de la magia defensiva. ¿Qué pasó después? Entonces sintió un dolor punzante que pareció desgarrarle el cráneo desde adentro, brotando repentinamente de la cicatriz de su frente. Harry no recordó nada después de eso. ¿Qué me pasa?, preguntó Harry con inquietud. Draco lo miró y guardó silencio unos segundos antes de hablar lentamente. Justo cuando Umbridge decía que un mago bien entrenado debería resolver los conflictos mediante la negociación, te levantaste de repente de la silla. El rostro confundido de Harry se reflejó en sus ojos grises. Te cubriste la frente con fuerza con las manos, y tu expresión parecía muy dolorosa. Entonces, gritaste a toda la clase con una voz llena de profundo odio que nunca antes había oído. «Traidor». «¿Traidor?», murmuró Harry otra vez. «Sí, traidor», asintió Draco. Después de gritar, caíste hacia atrás, rodaste al suelo y comenzaste a retorcerte, murmurando palabras que nadie pudo entender. Asustaste a todos, sobre todo a la vieja bruja rosada. Harry guardó silencio. Cerró los ojos. Una sensación fría, familiar y a la vez extraña, aún persistía en su mente. Le pareció recordar que, durante ese instante de vacío, parecía haber usado la maldición asesina para matar a un traidor que se arrodillaba frente a él implorando clemencia. El frío placer de controlar la vida y la muerte de otros aún lo atormentaba como un fantasma. Sin embargo, no tenía ningún traidor que eliminar. Ese no era su sentimiento, era el de Voldemort. Una vez más fue forzado a entrar en la mente de Voldemort y presenció una sangrienta ejecución. La Umbridge dijo que te castigaría hasta que te recuperaras físicamente y te estabilizaras mentalmente. La voz de Draco interrumpió los pensamientos de Harry. Puede que no hayas oído la voz chillona de Madame Pomfrey cuando te trajo aquí. Harry asintió con cansancio para demostrar que entendía. Comparado con el vínculo cerebral de Voldemort, la detención de Umbridge no era nada. Que descanses bien, Harry. Draco se levantó y le quitó la colcha. Al menos estás a salvo aquí por ahora. En ese momento, Madame Pomfrey se acercó con sus singulares y rápidos pasos. Primero examinó cuidadosamente el estado de Harry, lo obligó a beber una taza de una poción calmante de sabor extraño y luego le entregó un pequeño trozo de pergamino con expresión severa. Este es un anuncio especial del director Dumbledore, señor Potter. Harry desdobló la nota con cierta confusión. Tenía la familiar caligrafía cursiva de Dumbledore, pero el contenido lo sorprendió. Para ayudar a Harry a controlar mejor sus emociones y a sobrellevar la presión de las tareas escolares, a partir de la semana que viene, el profesor Severus Snape le dará clases particulares todos los martes por la noche. ¿Qué? Harry se incorporó de la cama casi al instante y gritó, sorprendido. ¿Dejarme tomar una clase particular con Snape? ¿Por qué? No quiero tomar su clase. Para nada. Harry sintió asco y resistencia ante la idea de estar solo en una habitación con Snape. Supongo que Dumbledore tendrá sus propias consideraciones. La voz de Draco llegó desde un lado.
Volvió a sentarse sin saber cuándo. Deberías irte. Estás muy mal ahora mismo. Harry sintió que su vida de quinto año era como una máquina averiada a la que se le había lanzado un hechizo de aceleración y que podía desmoronarse en cualquier momento, y él era el desafortunado que estaba atado a la máquina y tenía que seguir funcionando con ella. Ahora es el prefecto de Slytherin, lo que significa que tiene que lidiar con todo tipo de disputas triviales durante los descansos de clase y patrullar los fríos pasillos con su cuerpo cansado después del toque de queda. Al mismo tiempo, fue detenido por Dolores Umbridge, y copió no debo mentir una y otra vez con una pluma que podía cortarle la piel. Además de eso, el examen OUS al final del quinto año era como un dementor gigante flotando en el aire, el mero pensamiento de ello era suficiente para chuparle toda la alegría. Lo que le causaba aún más dolor de cabeza era que los incontables inventos de los hermanos Weasley le causaban innumerables problemas como prefecto. Clases como la de Umbridge, que eran aburridas y solo obligaban a los estudiantes a leer teoría básica de magia defensiva una y otra vez, casi se convertían en el mejor campo de pruebas para que sus caramelos de acción rápida se saltaran las clases. Casi al comienzo de cada clase, muchas personas salían corriendo del aula, sujetándose el estómago con las caras azules y empezando a vomitar violentamente, o simplemente sangrando por la nariz, como si hubieran recibido un fuerte golpe en la nariz con un puño invisible. Por supuesto, Harry sabía que era obra de los dulces de los hermanos Weasley. Incluso podía imaginar a los gemelos escondidos en un rincón, contando galeones con orgullo. Pero Harry no quería exponer ni castigar a los hermanos Weasley. Siendo sinceros, si no fuera el desafortunado prefecto, Harry sin duda lo disfrutaría e incluso podría comprar algunos con su propio dinero. Pero ahora, solo podía mantener la compostura, aplaudiendo en su corazón la creatividad de los gemelos, mientras advertía simbólicamente a algunos pacientes cuya actuación era demasiado exagerada. En un estado de agotamiento físico y mental, Harry recibió con agrado su primera tutoría con Snape. Arrastró sus pesados pies hasta la oficina del sótano, que siempre emanaba olor a pociones y una atmósfera fría, con el corazón lleno de resistencia y profundas dudas. Harry sigue creyendo firmemente que Snape es un agente encubierto infiltrado por los mortífagos en Hogwarts. En su opinión, la decisión de Dumbledore es como invitar a un lobo a la casa y enviar su cerebro directamente al enemigo. Llegas tarde, Potter. Snape ni siquiera levantó la vista. Estaba sentado tras una enorme mesa de roble negro, corrigiendo un montón de pergaminos. Su cabello negro le colgaba suelto, cubriéndole casi toda la cara. Su voz era tan fría como siempre. Lo siento, profesora, suspiró Harry, acabo de terminar la detención con la profesora Umbridge. Snape finalmente levantó la mirada y señaló la solitaria silla de madera en el medio de la oficina. Harry se sentó y se sintió como si estuviera sentado en el asiento del juez. Dumbledore cree, dijo Snape lentamente, cruzando los dedos sobre la mesa, que tu cerebro es demasiado emocional y se altera fácilmente por el mundo exterior. Espera que pueda enseñarte a cerrar la mente y resistir las intrusiones externas. Esta es la ocupación del cerebro. Explicó con ligereza. Esta es una magia antigua y profunda que requiere una disciplina mental y una concentración extremadamente altas. Estas dos cosas, Potter, lamento decirlo, no parecen ser tus puntos fuertes. Bueno, comencemos. Snape se levantó y sacó su varita. Intentaré entrar en tu mente. Solo tienes que resistirte. Vacía tu mente, Potter. Deshazte de todas las emociones. Deja que tu mente sea como un charco de agua estancada. Harry intentó hacerlo, respirando profundamente y tratando de imaginar que su mente era una hoja de pergamino en blanco. ¿Estás listo?, preguntó Snape. Sí, dijo Harry. Legendario. El hechizo de Snape fue veloz como un rayo. Harry sintió como si su cerebro se hubiera destrozado violentamente, y todas las defensas que había intentado construir se derrumbaron en un instante. Incontables fragmentos de memoria eran como un enjambre de abejas perturbadas, volando y gritando caóticamente en su mente. Vio los ojos grises de Draco cuando le susurró al oído en el expreso de Hogwarts. Vio el rostro preocupado de Sirius en el espejo de doble cara. Vio el pálido rostro dormido de Lupin en la cama de San Mungo. ¡Qué patético, Potter! Snape retiró el hechizo. Harry jadeó, sintiendo todo su cuerpo empapado de sudor frío. El rostro de Snape estaba lleno de desprecio. Tu cerebro es como un armario desordenado, lleno de todo tipo de basura sentimental. Amistad, preocupaciones y algunos pensamientos inapropiados. Con estas cosas, el señor tenebroso ni siquiera necesita actuar.
Las fluctuaciones de estas emociones por sí solas son suficientes para hacerte desplomar. Otra vez. Snape no le dio a Harry ni un respiro y volvió a levantar su varita. Concéntrate, Potter. Resiste. Legendario. Esta vez, la invasión fue más intensa. Snape claramente intentaba descubrir algo más profundo que emocionara a Harry. La escena retrocedió rápidamente, pasando por el laberinto del torneo de los tres magos, el cáliz de fuego y de vuelta a una infancia que el propio Harry casi había olvidado. Entonces, Snape recordó una escena que no quería que nadie viera. Cuando tenía unos 7 u 8 años, en el jardín trasero, pulcramente podado, del número 4 de Privet Drive. Su primo, gordo y con aspecto de cerdo, lo inmovilizó contra el suelo y lo golpeó como un saco de arena desgastado porque ensució accidentalmente un par de zapatillas nuevas de Dudley y Dursley. El niño no tenía fuerzas para defenderse, así que solo pudo acurrucarse y hundir la cara en la hierba mojada, soportando en silencio la lluvia de puñetazos y patadas, y las burlas y abucheos despiadados del grupo de amigos de Dudley. La impotencia, la humillación y la soledad que lo calaron hasta los huesos lo abrumaron de nuevo. Una enorme y desbordante sensación de vergüenza abrumó al instante la razón de Harry. No podía dejar que Snape viera esto. No podía permitir que se viera en un estado tan vergonzoso y débil. ¡Alto! ¡Sal de mi mente! Gritó Harry con todas sus fuerzas en la realidad. Vamos, Potter, dijo Snape. De verdad. Casi por un instinto animal de autoconservación, Harry levantó su varita y le gritó a Snape. Armadura. Un hechizo de barrera, un poco inestable por la excitación, se formó al instante entre ambos. Snape simplemente agitó su varita con desprecio, y la barrera se rompió como un cristal frágil. Pero en el momento en que los hechizos chocaron y se estableció la conexión, tal vez debido a la fuerte resistencia de Harry mezclada con vergüenza y enojo, accidentalmente se apresuró a retroceder a lo largo de la invasión de Snape y abrió una grieta casi insignificante en la inexpugnable defensa cerebral de Snape. Una pequeña parte de la memoria de Harry que no le pertenecía de repente inundó su mente. Lo vio. En una habitación oscura que parecía estar en la cima de una montaña, vio a un Severus Snape mucho más joven, vestido con túnicas de Slytherin, hablando con nerviosismo y un atisbo de deseo manifiesto a una sombra oscura cuyo rostro no podía ver con claridad, pero cuyo poder y maldad podía presentir. Esa sombra era, sin duda, el joven Voldemort. Con su voz apremiante y contenida, el joven Snape le transmitió a Voldemort una profecía que acababa de oír de Trelawney. Escuché la profecía de Sybil Trelawney en Cabeza de Puerco, donde Dumbledore la entrevistaba. Dijo, que el hombre con el poder de vencer al Señor Tenebroso se acerca. La voz de Snape resonó en la mente de Harry. Nacerá a finales de julio, el Señor Tenebroso lo marcará como un enemigo poderoso, pero tendrá poderes que él no comprende. Al final del recuerdo, los ojos negros de Snape se llenaron de anticipación y un atisbo de miedo. Le preguntó a la sombra. Amo, ¿cree usted? Entonces, el recuerdo terminó abruptamente. Snape fue como si le hubiera picado un escorpión y, de repente, cortó la conexión con Harry. Por primera vez, la sorpresa y un atisbo de pánico se reflejaron en su rostro, pero de inmediato lo disimuló con una ira y un asco más profundos. ¡Fuera! Rugió Snape a Harry con voz ronca. Se acabó la clase de hoy. Fuera de mi despacho. Que no vuelva a verte usar tu lamentable e inferior magia para entrometerte en cosas que no deberías saber. Harry se tambaleó hacia atrás unos pasos, mirando al furioso Snape en estado de shock, con los fragmentos de la profecía aún resonando en su mente. Fuente pura, ordenó Draco. Frente a la enorme pared de mármol blanco con una sirena tallada, una puerta oculta se abrió silenciosamente, revelando el humeante baño del prefecto. Esta era la contraseña que Harry le había dicho no hacía mucho tiempo. Draco entró y vio a Harry con los ojos entrecerrados, casi deslizándose en la enorme bañera que parecía una pequeña piscina. El área circundante estaba llena de burbujas mágicas de colores que emitían diversas fragancias. Harry, obviamente, había probado todos los grifos con diferentes funciones. Draco echó un vistazo a este baño extremadamente lujoso del que solo había oído hablar en las leyendas. Era realmente lujoso, lo suficientemente grande como para albergar toda la sala común del dormitorio de Slytherin. Draco se acercó a la bañera y miró a Harry en el agua. Bajo el vapor caliente, las mejillas de Harry estaban ligeramente sonrojadas, pero había unas ojeras indisimuladas alrededor de sus ojos verdes. Harry abrió los ojos, y su blanco también estaba cubierto de sangre cansada. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en toda una semana.
Harry oyó el ruido y vio que era Draco, así que se recostó en el borde de la bañera, apoyando la cara en los brazos cruzados. Todo su cuerpo irradiaba una fuerte sensación de cansancio. «¿Estás aquí?» Su voz sonaba un poco vaga por el cansancio. «Ya voy», dijo Draco, sentándose a su lado y apartando las burbujas que estaban a punto de cubrirle la nariz. «Si no vienes, me temo que te ahogarás en estas estúpidas burbujas». Harry ignoró sus burlas y dijo con gravedad. «No quiero volver a la clase de oclumancia de Snape. Ni una sola vez». Draco se quedó atónito por un momento, luego comprendió. «Oh, así que Dumbledore le pidió a Snape que te enseñara oclumancia. Entonces realmente necesitas esto. Viendo que pareces algo que podría robarte la mente en cualquier momento, lo necesitas más que nadie». Pero desenterró todos mis recuerdos. La voz de Harry estaba llena de ira y humillación incontrolables. Todo. Es como ver un libro ilustrado aburrido y maldito. También he tomado clases de oclumancia. La voz de Draco se volvió repentinamente muy suave. Es solo que mi padre me lo hizo aprender de pequeño. Decía que era la habilidad más importante que todo heredero Malfoy debía dominar para proteger los secretos familiares. Draco sonrió. Pero en aquel entonces, probablemente no tenía ningún secreto que valiera la pena investigar. Solo recordaba la ropa nueva que me había comprado mi madre hoy, el idiota que mi padre me dio en el Ministerio de Magia, y. ¿Cómo se me ocurrieron nuevas y novedosas maneras de pelear contigo? Harry pareció calmarse un poco mientras escuchaba. Tienes que aprenderlo bien, enfatizó Draco nuevamente. Al final me defendí, dijo Harry con tristeza. Usé mi armadura para desviar el hechizo de Snape. Fue solo un instante, pero lo vi, Draco. Vi los recuerdos de Snape. Levantó la vista. Sus ojos verdes estaban llenos de confusión y un odio más profundo. Lo vi de joven, enfrentándose a Voldemort, dándole pistas. La cara de Draco de repente se volvió fea. Snape le contó a Voldemort una profecía. La voz de Harry tembló al recordarla, una profecía sobre un niño. Dijo que el niño nacería a finales de julio, y que el Señor Tenebroso lo marcaría como rival. La voz de Harry se fue apagando. ¿Nací a finales de julio, no? Voldemort sí me dejó huella. Harry llegó a una conclusión a regañadientes. Es muy probable que fuera Snape, él fue quien causó la destrucción de mi familia. Él fue quien le dijo a Voldemort la profecía, así que Voldemort me atacó. Draco suspiró profundamente, tomó un puñado de agua tibia y observó cómo el agua se deslizaba entre sus dedos. Harry, esa profecía la hizo Trelawney, ¿verdad? Esa vieja bruja que predice la muerte de la gente los 365 días del año no parece ser fiable. Puede que sus predicciones no sean ciertas. Intentó consolar a Harry. Además, la memoria es muy parcial. Solo viste un fragmento y desconoces la causa y el efecto. ¿Por qué defiendes a Snape? Harry lo miró con tristeza. No lo estoy defendiendo, dijo Draco. Solo te digo que no seas tan impulsivo. Eres igual que tu cabello, duro y terco, y solo crees lo que ves. Al decir eso, salpicó con un puñado de agua el cabello negro y desordenado de Harry. ¿Y tú qué? Harry se secó el agua de la cara y se enfadó. Entonces no olvides que los recuerdos que Snape verá en clase en el futuro también nos incluyen a nosotros. Y los recuerdos de nosotros en esa maldita posada Muggle. Él tampoco puede verlos. Cuando Draco escuchó esto, al principio se quedó atónito, luego no pudo evitar reír y la tensa atmósfera anterior se rompió instantáneamente. Esa es la verdad. Draco miró la mirada enojada de Harry, con una sonrisa brillando en sus ojos. Por fin tienes sensación de crisis, dijo Harry. Pero creo que es más importante para ti proteger tu cerebro, respondió Draco. ¿No importa incluso si esos recuerdos se ven? Draco dudó. Solía contarles todo a mis padres, pero cuando desaparecieron fue una excepción. Tú también eres una excepción, pero creo que lo confesaré tarde o temprano. En cuanto al romance en el campus, mis padres se enamoraron antes que yo. Eso no está mal, dijo Harry sarcásticamente. Bueno, ¿quieres añadir un recuerdo nuevo y más revelador? Creo que este lugar es genial. Draco miró a Harry con los ojos entrecerrados y dijo. Tú también te ves genial ahora. Harry miró fijamente a Draco. Draco miró la apariencia exhausta de Harry, volvió a negar con la cabeza y suavizó su tono. Olvídalo, te ves terrible ahora, no quiero atormentarte más. No estoy cansado, dijo Harry obstinadamente, pero su voz era un poco débil. ¿En serio? Draco se levantó y empezó a desabrocharse la túnica y la camisa. Mientras lo hacía, dijo con tono serio. Bueno, entonces.
En ese caso, como tu amante secreto, debería mostrar algo de sentido del servicio. Se quitó la ropa, dejando al descubierto su cuerpo joven y bien proporcionado, y luego, con un chapuzón, se metió en la enorme bañera y abrazó suavemente a Harry por detrás. El agua tibia fluyó lentamente desde las puntas de su cabello rubio claro y goteó sobre los hombros de Harry. El cuerpo de Harry se tensó por un instante, pero no se resistió. En cambio, se relajó y se recostó sobre el pecho de Draco. Harry Draco apoyó la barbilla ligeramente sobre la cabeza de Harry. Tomó la mano de Harry y entrelazó los dedos con los suyos, uno por uno. ¿Qué te parece si te enseño? Harry estaba un poco confundido por sus repentinas palabras. Podía sentir claramente los finos dedos de Draco dibujando círculos suaves y reconfortantes en el dorso de su mano. ¿Qué? Preguntó vagamente. Draco lo abrazó más fuerte, acercó sus labios a su oído y susurró con una voz que solo ellos dos pudieron oír. Déjame enseñarte oclumancia.